Son varias luego. Son varias plantas de Inga. Sí, así mismo. Sí. Y bueno, desde la distancia pude notar eso y está extendiendo su bandera por una de las plantaciones. Una de las plantaciones. Y ahora segunda bandera. Ya apareció el señor Sena, estaba ubicando allí sus banderas. En ese sector va a estar hoy el hincha más fanático que tiene el conjunto de Ameliano, que está en todas las canchas está siempre, inclusive en Mallorquín y otros sectores le vimos. Él no tiene dilema. Fue una de futbolista, nos contó de Ameliano, Gerardo, ¿verdad? Una entrevista. Sí. Fue jugador de creo que del ascenso en ese momento. De la división C, contó. La primera C, la primera vez, sí. Fue futbolista igualmente del conjunto entonces de Ameliano. Y como bien decías, justamente en la fecha 29 de la intermedia, la penúltima, Tembetarí va a recibir a Recoleta. Choque de momento del escolta ante el puntero. Y en la fecha 30, atención con este cruce. Carapeguá será local ante Atlético Tembetarí. Casal, niño Jorge. ¿En la última y penúltima fecha? En la penúltima y penúltima, sí señor. Los duelos más candentes justamente por el ascenso. Imagínate esos duelos, que lleguen con vida a todos esos equipos y que se pueda definir allí. Carapeguá contra, decías en la fecha, en la penúltima. En la penúltima, Tembetarí va a recibir a Recoleta y Carapeguá va a tener que visitar al 12 de junio. 12. Que habrá que ver si 12 de junio está peleando por no descender. Sí. Hay que ver allí todo cómo se va a ir presentando, pero ya están con puntos. Sí, pero hoy día está fuera. El 12 de junio está fuera, hecho sea de paso, con su puntuación. Otro que también está sumando, que esa victoria le ayudó mucho, es Guaireña. Ellos están saliendo allí de la zona complicada. Santanía está por allí peleando también. El que se fue complicando es Resistencia, o sea, estaba poniendo interesante también la zona de arriba como también la zona de abajo. En este caso la definición de la categoría intermedia. Cuando aquí los equipos ya están ingresando. Sí, señor, están dentro del terreno ameliano, al igual que Libertad, partido que promete mucho. Este juego por el torneo local, vienen a enfrentarse en octavos de final de la Sudamericana. De hecho, se van a volver a ver las caras el jueves por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Defensores del Chaco. Se nos viene lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Antes el detalle no menor, está en la zona baja, está degustando yo de un cafecito con chipita correspondiente allí. El técnico que tiene por lo menos 2, 3, 4, como 6 asistentes en la zona baja está Alfaro, Germán. Así es, está rodeado por, vamos a contabilizar exactamente 7 asistentes, 4 a su izquierda y 3 a su derecha. Tiene el técnico, el nuevo de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro. Correcto, que ya está también aquí en la zona de las preferencias para observar este partido. Allí saludan los jugadores de Ameliano a su afición en la zona central de las preferencias. Misma situación para los jugadores de Libertad, que hoy va con la camiseta alternativa, sí, la tradicional, la camiseta blanca para el cuadro de la B azulada y la camiseta alternativa, la negra, tirando un poco al tono gris y ese color dorado también del lado de Libertad. Puntos claves se están jugando ambos en el torneo. Además, es extraño verle a Libertad en medianía de tabla para abajo en la competencia, cuando siempre está allí en los primeros lugares, siempre peleando arriba. Hoy uno le ve la tabla de media tabla para abajo al equipo de Libertad. Cruce importante sin dudas ante Ameliano, que también se está jugando ya en la zona baja, en la zona de promedios. Puntos claves para su permanencia. Y se vienen de encontrar nada más la semana pasada en la Copa y ahora nuevamente se encontrarán el jueves. Y serán duelos más que importantes para lo que tiene que ver con el torneo y por supuesto para la propia Copa. Estos enfrentamientos de los equipos que tienen que ver con Ameliano y con Libertad respectivamente dentro de la competencia. Rossi en el arco de Ameliano, Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y la presencia de Abel Paredes en la zona defensiva del equipo de Ameliano. En el medio sector Alejandro Zamudio, junto con Brian Benítez y Giovanni Bogado en ese doble 6, Alex Sevillano un poco más tirado sobre el perfil izquierdo, arriba Iván Valdés y Cristiano Campos. Así va el cuadro de Ameliano. Libertad, que en principio tiene algunos hombres de alternativa dentro de su figura principal del equipo, con algunas variantes, es cierto. Tendrá a Martín Silva en el arco con Iván Piris, Diego Viera y la presencia allí en la zona defensiva de Campuzano. En realidad es Campuzano Viera la zona defensiva. Iván Piris por derecha. Es Campuzano el primer central, el segundo central es Diego Viera y por el sector izquierdo Matías Espinosa. Ángel Lucena, Hugo Martínez, Rodrigo Villalba y Antonio Vareiro en el medio campo. Rubén Lescano y Roque Santa Cruz en el ataque del conjunto gumarero. Aquí se cumple el minuto de silencio por la muerte del presidente, mejor dicho, del papá, del ex técnico de la selección Daniel Garnero. Vamos con Juancito mientras.
Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías, hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Mona y 20% de descuento en tus compras en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Seguimos, Juan. Solicita tu crédito Pymes con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Ahora sí se cumplió todo el minuto de silencio. A veces no se cumplió, no se computa normalmente, no se cumple. Son 30 segundos después termina, pero ahora sí, un minuto duró esto. Todo listo, todo presto. Está arrancando Ameliano Libertad aquí en el barrio Trinidad, en cancha de Trinidense, Jorge. Señores, partido que, reitero, promete mucho. Va a comenzar el fútbol, va a mover. Libertad lo hace ahora con Lescano. Arrancó el partido. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota en poder de Martínez. Primer futbolista caído. Llevamos 8 segundos de partido y queda tendido un futbolista de Ameliano. ¿De quién se trata, Germán? Cristian Ocampo se toma del rostro, del costado izquierdo, el delantero de la Gasulada. Simplemente para corroborar, camiseta 19 es el que tiene Rubén Lescano. Así es, casaca 19 para el mediocampista. Muy bien, Ocampo se va recuperando. Estilo libre para Ameliano. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Y llegó a Rosada a la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Ángel Lucena se disculpa allí con Ocampos. La pelota en poder de Libertad lo hace con Viera, que retrocede ahora con Campuzano, que hoy aparece como zaguero central acompañándolo justamente a Diego Viera allí en el fondo. La pelota para Espinosa, Espinosa adelanta con Roque Santa Cruz de espaldas al arco. El balón le va quedando a Villalba, pica Rodrigo Villalba, Báez en la marca, protege el esférico Báez, va a la disputa Villalba, el juez dice que habrá pelota en su terreno, es para Ameliano. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad papasa. Finalmente, ¿qué dijo el árbitro? ¿Hubo falta, Germán? Sí, falta en ataque de Villalba sobre Francisco Báez. Sí, señor, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Lo va a hacer Rocío desde el fondo. Intermedia fecha 21, arrancó el compromiso del Villa Alegre. Ya están jugando Encarnación y Pastoreo. Muy bien, ganó Carapeguá, que está cerca, se coloca tercero con 41. Superó el conjunto de Carapeguá, Independiente de Campo Grande. La salida de Rossi para el equipo de Ameliano. Balón bien arriba para Ocampo, que frena con el pecho. Va abogado en campo rival sobre la banda derecha, juega para adelante con Zamudio. La marca de Espinosa, el esférico a un costado lateral en ataque sobre la zona derecha para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buscando abogado sobre la zona derecha, carga el equipo de Ameliano con González. Levanta de cabeza sobre el carril izquierdo, allí busca Servián. La marca por parte de Piris. Levanta el esférico con destino a Roque Santa Cruz. La presencia de Francisco va despejando de cabeza. Balón sobre el costado izquierdo. Va Alex Servián para el equipo de Ameliano. Retrocede con Paredes, buscando la salida del fondo Ameliano. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Está cargando el escano con Roque Santa Cruz. Te baja para el Casapeño Bariro. Antonio Bariro no puede entrar. El Paredes va recogiendo el rebote. Piris por el medio, dejando para Lucena. Mueve Libertad en campo rival. Quiere tener el protagonismo en el inicio del partido el Gumarilo. La pelota de Álvaro Campuzano sobre la punta derecha para Hugo Martínez. Va al volante interno Gumarilo. Pelota sobre la zona diestra. Corre, pica Bariro. Colocó el centro. Impacta en Gutiérrez, que dice el asistente que habrá córner. Tiro de esquina sobre la derecha para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba buscando el primero el Gumarilo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Se estaban tomando allí Roque Santa Cruz con el arquero Rossi. Es lo que está reclamando allí Francisco Báez, tomándose con Roque Santa Cruz. El árbitro interviene, es en el área chica.
Y no es normal esto en Roque, niño. Al Sí, menos... se está por lo menos quejando de algunos empujones, algunos reclamos que se está dando también allí de parte de Roque Santa Cruz. Se están empujando, y siguen empujando de Roque y Julio González. Viene el centro, pelota arriba, buscando Roque, justamente no puede Viera. El balón le va quedando en el rebote a Servián, se viene de contra Ameliano. Servián instalado en campo rival, bloquea bien, sacando la escana a un costado lateral en ataque sobre la zona izquierda para Ameliano sin niño. Ahora con Báez, con Francisco Báez, se venían tomando allí los dos. La verdad comenzó un poquitito áspero el partido en el comienzo. Vamos a ver con el correr de los minutos cómo se desarrolla todo. Pelota en ataque para Ameliano. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Se va metiendo Hugo Martínez, pierde la pelota en ataque, recaptura Lucena para el equipo liberteño. Balón sobre costado izquierdo en campo rival. Lleva metiendo Espinosa, Espinosa toca por abajo. La pelota en poder de Libertad, Villalba al piso. Comete falta González, no dice el asistente. Es saque de costado en su terreno para Ameliano. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. La pelota en poder del volante Brian Benítez, se mitad de terreno jugando Brian Benítez, atención, intenta Giovanni Bogado, va Bogado, carga ahora con Iván Valdés, el equipo de Ameliano, gana terreno rival, apertura para Julio González, se alcanza ahora peligro, forcejea con Rodrigo Villalba, gana el de Libertad, protege la pelota, para Espinosa, con Lucena, va saliendo el Gumarilo. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2 Supacaraí, seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705, Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país, decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, la salida del equipo de Ameliano con Bogado. Bogado tocando para Julio González. Retrocede con Francisco Báez. Va teniendo la pelota en su terreno Ameliano. Glacery presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Están empatando Ameliano, Libertad aquí en el Martín Torres, 0-0. A todo ponerle Vistori, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bogado tiene el control de la pelota, 20 de terreno. Giovanni Bogado lanza sobre la zona derecha para Alejandro Zamudio. Le va a proponer el mano a mano Espinosa. Avanza Ameliano. Ojo que es rápido. Zamudio se metió dentro del área. Puede estar el gol. Va a colocar el centro. Pelota arriba. No puede sacar Piris. Le queda el gol a Ocampos. No tiene ángulo. Insiste la media luna. Retrocede para Bogado. Levanta para Valdés, que volvía de la posición adelantada. Llegó el equipo de Ameliano, niño. Sí, en la primera conexión rápida al medio para arriba. Con Zamudio ganando por derecha. La proyección de Valdés, que está bastante rápido, picante en los primeros minutos igualmente. No logró controlar del todo bien. Estuvo un poco de espalda al arco allí Ocampos, pero asomó cierto peligro en esta Ameliano hacia el arco de Libertad. Busca desde el fondo la salida. Viene para el equipo Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. De espaldas al arco Roque Santa Cruz, encaró y escapó de la marca de Brian Benítez. Colabora Valdés por el medio. Va recuperando la pelota el equipo de Ameliano, niño. Muy rápido se está moviendo ya Tacuara. Algo pasó que no sé si es con Roque. ¿Llegaste a advertir algo, Germán? Sí, justo eso iba a reportar Jorge. Recién estaba enlongando la pierna derecha, parece, en el isquio derecho. Es aparentemente donde presenta problemas Roque Santa Cruz. Le morrió el perrito, como decimos allí, en el isquio. Eso hablando en español para don Juan que nos está escuchando del otro lado de la cara posterior del muslo derecho. Allí el isquio. Sí, ahí. Sí, así mismo, la parte posterior del muslo derecho, y de hecho ya se lanza al suelo y realiza con mayor detenimiento la elongación. Roque Santa Cruz ya no va más. Ahí está, para don Tiburcio, fanático de Ameliano, y también para don Juan de Libertad, que no sabe a dónde es don Isque, el Isque y compañía, pero es cierto, es que tibial, ¿verdad? Pero
la Hay que lesión explicar. muscular tempranera de Roque. Y se viene otra experiencia, cambio mundialista. Tacuara por Roque. No duró, ¿cuántos minutos? No duró 8, casi 9. No duró mucho Roque en el campo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Confirmamos entonces el cambio, Germán. Así es, Jorge, se va Roque Santa Cruz, ingresa con la 7, Oscar Tacuara Cardoso, primer cambio de Galeano en Libertad. Muy bien, salida que corresponde desde el Fondo Libertad. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Va a sacar la... ¿Qué pasa allí? Baez con 15 viene tomando ahora. Es Gutiérrez, Baez. ¿Es Lescano, Germán? No, ahora fue Tomás Gutiérrez con Oscar Tacuara Cardoso. Ingresó y ya hubo una pequeña escaramuza entre el zaguero venezolano y el mundialista Oscar Tacuara Cardoso. Ahí el árbitro Derly López está conversando con ellos, mediando para que ya no se tomen. Sí, señor, porque hace rato era Roque con Francisco Báez, ahora Gutiérrez con Tacuara Cardoso. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubén Local Armas, estés donde estés, indica Jorge. Ameliano Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Decimos 10 minutos, pero se habrán jugado 3. En los 10 segundos, sí, totalmente. 3-4 como máximo hasta esta parte económico el comienzo de partido. Poco fútbol y muchas interrupciones. Pelota a la salida para Libertad. Del 20 al 24 de agosto, Feria 0 kilómetros de Comecipar, con la participación de Automotor y al apoyo de SPS Medicina Prepaga y Zenit Seguros. Casa Central Comecipar, contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Largo el pelotazo con destino al juvenil Alex Servián. Carga el equipo de Ameliano, la marca de Campuzano, que hoy aparece como zaguero en Libertad. Pelotazo sobre la zona de Tacuara Cardoso. Deja botar en una ocasión Gutiérrez. El balón le va quedando a Rossi. Pone la pelota allí cerca de la media luna con Francisco Báez. Comienza desde el fondo Ameliano. Campeonato argentino, entre tiempo del partido, Godoy Cruz le gana 3-0 a Riestra en el equipo visitante. No está el paraguayo Walter Rodríguez. La pelota de Lucena desde el piso. Largo el esférico para Tacuara Cardoso. La marca de Gutiérrez por el medio le va quedando Valdés. Valdés toca para atrás de vuelta con Abel Paredes, el que tiene la pelota. Abel Paredes tocando sobre mitad de terreno con Valdés. Mueve Ameliano en terreno enemigo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 097-555-333. Cantabria S.A. El jueves vuelven a jugar, pero por la Copa Sudamericana. Partido de vuelta de los octavos de final. Ameliano frente a Libertad en el Defensores del Chaco. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles BCP. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Falta que termina cometiendo Lucena allí sobre Iván Valdés, que reclama tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde a Ameliano. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Su pizza o pizza, probaste, ¿te gusta? Giovanni Bogado con la pelota jugando para Francisco Báez. Pase corto sobre la banda derecha para Julio González. Adelante con Zamudio. Otra vez va tomando contacto con la pelota Julio González. El esférico por el medio para Brian Benítez. Interviene bien. Tacuara Cardoso. Le regaló la pelota a Zamudio. Marca oportunamente sacando Álvaro Campuzano cuando iba con muchas ganas de rematar al arco Zamudio. La pelota le va quedando a Báez. Pone el esférico por la izquierda. Allí va corriendo Gutiérrez. Va a insistir Ameliano que quiere el primero. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota le va quedando a Lucena desde el fondo para el equipo de Libertad. Levanta la cabeza Lucena, cerca lo tiene a Campuzano. La presencia de Valdés como que lo obliga a Lucena a retroceder con Martín Silva. Saca el experimentado arquero Gumarilo. Le pone el pecho a la situación Gutiérrez. Gutiérrez jugando para el 10 para Bogado. Bogado cerca del área. La pelota sobre Zamudio. Marca y quita Viera para Libertad. Campeonato argentino entre tiempo. Unión de Santa Fe le está ganando 2-0 Argentinos Juniors en el equipo del Bicho de la Paternal. Titular Ariel Gamarra. Suplente Juan Cardoso.
Cerca de los 14, primera parte, aquí en cancha veterinidense, empatan Ameliano, Libertad 0-0. Con las motos Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa basado siempre con Kenton. Universidad Santo Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Error de Iván Valdés y se viene de contra Libertad. El balón de Lescano. Lescano juega sobre costado izquierdo. Atención que aparece por ahora Rodrigo Villalba. En el mano a mano con Julio González. Lo acompaña Espinosa. Gran pase de Villalba para Espinosa. Avanza Libertad. Puede estar el primero. Centro Rossi. Rossi seguro cuando iba a atacar a Caroso buscando el cabezazo. Se queda con la pelota el arquero uruguayo para salida para Ameliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso en tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota en poder de Alex Servián. Pica sobre costado izquierdo. Presencia de Piris para proteger el ataque de Ameliano. Para evitar el ataque de Ameliano. Protegiendo el arco en conjunto liberteño con Piris. Piris con la pelota. Retrocede todo con Lucena, que va jugando como una especie de líbero en medio de los zagueros. Quita Lucena para el equipo liberteño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Rúbelo, Galarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Empatando Ameliano, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Va saliendo Espinosa para el equipo Gumarelo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Levanta el centro Espinosa al área de Ameliano. Marca Francisco Báez. Va recogiendo Piris. Deja que la pelota se pierda a un costado. Saque lateral, lo hace rápidamente Piris. La pelota le va quedando a Campuzano. No se apura porque nadie de Ameliano está en la presión. Va sacando desde el fondo Viera para Libertad. Atención, Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Recordamos, señores, la victoria de Carapegua de visita 1-0 frente a Independiente de Campo Grande, jornada 21 de la intermedia. Ya están jugando en el sur Encarnación Pastoreo. Hoy lunes en Punto Farma y con la cooperativa universitaria hasta el 30% de descuento con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con la universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Se mete Hugo Martínez, avanza Libertad Centro, cerca del área para Rodrigo Villalba. La presencia de Julio González tocando para Gutiérrez. Gutiérrez por el medio para el 10 para Giovanni Bogado. La marca de Hugo Martínez intenta parecer el pelotazo largo con destino de Cristiano Campos. Aloro Campuzano golpea de cabeza por el medio Piris. Levanta el terreno del equipo de Ameliano. Se prestan la pelota, niño. Sí, mucho toque de uno y otro, pero sin profundidad. A ver, en qué termina el avance de Ameliano. Se viene Valdés para Zamudio, cabecera del área. Avanza Zamudio, que es bueno en el mano a mano, aunque retrocede la pelota para Brian Benítez. Como Gado le puede pegar de la media luna. Le queda a Zamudio, pico larga. Y se va a quedar con la pelota el arquero Martín Silva. Si va a frenar la marcha del fútbol que quedó tendido. Zamudio, fútbol paralizado aquí en Trinidad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quintador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Auxilia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y con lo que ya cuesta darle un poquitito de ritmo al partido, aquí otro jugador caído, Zamudio, después de este pequeño roce que tuvo allí Campuzano con él, caído el hombre de Ameliano, nuevamente parado el partido. Bueno, hay viento en las afueras, nosotros nos sentimos, Germán. Viento sur, ¿verdad? Sí, sí. Está fresca, la verdad sorprendente para mí. Personalmente me ha sorprendido, me ha tomado sin abrigo esta ventisca, sí, desprevenido. Pero por el momento aguantamos. ¿Cuánto de temperatura, Gerardo? Ahí estudios centrales o... Sí, por ahí tenemos 25, 25. Bajó un poquito, sí, porque el calor del día entonces ayudó con este vientito sur que tenemos, Germán. Sí, así es, Jorge, y la verdad que se nota y probablemente como es natural irá descendiendo con el paso de las horas. Muy bien, señores, fútbol paralizado, se va recuperando Zamudio para salida para Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste Pack Fortini, etiqueta negra con Popa y los paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Va a sacar desde el fondo Martín Silva, reitero, 18, casi 19, pero se habrán jugado 8, 10 máximo, poquísimo.
realmente de fútbol a estas horas entre Ameliano y Libertad. El juego está 0-0. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos, dice Campuzano, sus compañeros que se muestren en ataque. La pelota le va quedando a Viera. Pase de Campuzano, cruzando mitad de terreno. Levanta la cabeza, pone por el medio sobre la línea central, campo adversario. En poder de Hugo Martínez, la pelota. ¿Qué hizo Martínez? Le termina regalando a Abel Paredes, que a su vez le devuelve la gentileza a Hugo Martínez. Impreciso ambos equipos, señores. Piris tiene el control de la pelota. Otra vez con Hugo Martínez. El pelotazo largo para Tacuara Cardoso cerca del área. La marca de Julio González por el medio. Va Lucena. Le regala el balón a Valdés, que vuelve a regalar de esta vez a Piris. Se van prestando la pelota Ameliano y Libertad. 0-0 el partido. Torneo intermedia, fecha número 21, 20 minutos de la primera fracción del Estadio Villalegre. Empatan 0-0 Encarnación Pastoreo. Para salida para Ameliano. Con baterías Barta, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubilo Calarmas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, Ameliano, Libertad están empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Sexta fecha del torneo clausura que va concluyendo con este partido que tuvo el superclásico ayer de Nova Olla. Empataron Cerro Limpio 1-1. La pelota le va quedando a Lescano, cruzó mitad de terreno. Tacuara Cardoso con la pelota, quedó tendido Lescano, pero el árbitro la deja seguir porque no pierde la pelota Libertad. Aunque ahora se equivoca Villalba. Se va reponiendo Lescano, ya ha recuperado el volante de Libertad. Saca Benítez para Ameliano. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Shorty Card de 100%, variedad de cortes, costillas. Aguárdame, Juan, error de Julio González, puede estar el gol de Libertad. Va Tacuara Cardoso, perdió la pelota, va recuperando Hugo Martínez, cabecera del área. Un error de Julio González, propicia el ataque Gumarilo. Se mete Rodrigo Villalba, encaró, dejó atrás la marca del propio González, cerca del área, pisó al mismo, va a elevar al centro, vino Baez. Se arroja al suelo, termina despejando cuando iba Tacuara para cerrar y convertir, niño. Después de una salida que parecía ser sencilla desde el fondo de la zona defensiva del equipo de Ameliano, se termina enredando Julio González con un pase para atrás. Pega en la humanidad de Villalba y a partir de allí se genera esta situación de riesgo hacia el arco de Ameliano, que lo terminó controlando, ¿cierto?, el conjunto de la B azulada, pero aquí perdió un poquitito la concentración el jugador que hoy está jugando de lateral, Julio González, sobre el sector derecho de Ameliano. Se viene Paredes del fondo para Ameliano. Lo auténtico del Chaco, Shorty Card de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ambos entrenadores constantemente dando indicaciones, Germán. Sí, sobre todo Galeano y especialmente su asistente, Sergio Aquino, quien es el que está gesticulando más, el que está haciendo más ademanes, está disconforme o manifiesta más su disconformidad. El Pato Aquino, el asistente de Ariel Galeano, con el desempeño de su equipo. Señores, pelota en ataque para el equipo de Ameliano. Bema y Flores, con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca. Sigue Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va Abogado sobre la punta derecha jugando para Francisco Báez. Es Julio González ahora el que toma el control de la pelota para Báez. Báez retrocede sobre Abogado, que es el que inicia el ataque desde el fondo para el conjunto de Ameliano. Está la en terreno enemigo, toca cerca del área para el impreciso Zamudio, que termina perdiendo la pelota. Se disculpa allí con Ocampos, sacando Espinosa para el equipo de Libertad. Balón sobre Antonio Bariro, saca Paredes para el equipo de Ameliano. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Se estarán reservando para el jueves? No sé, pero no es bueno hasta aquí el partido, muy parejo todo.
Levantó el pulgar derecho Bobadilla, le hizo un gesto a Zamudio, si está bien, porque está también con algunas complicaciones Zamudio, el volante sobre el sector derecho, pero le hizo un gesto como que está bien. Vamos a ver con el correr de los minutos qué está sucediendo con Zamudio, Germán. Jorge, sí, así es. Y lo mandó a la banca de nuevo a Richard Salinas porque él estaba realizando trabajos de calentamiento ante la molestia que había tenido Alejandro Zamudio. Sin embargo, ya se recuperó totalmente el ofensivo, por lo cual lo mandó a Salinas de nuevo a la banca. Muy bien, señores, el partido sigue 0-0. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Carga Libertad con Tacuara Cardoso. Vino el gol de Barilo. Vino. Está. Salvo el arquero notable Rossi. Rossi. Le saca el gol al cazapeño Barilo. Gran pase de Tacuara Cardoso sobre la derecha. Barilo define y saca Rossi el córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Qué buena chance aquí, generó Libertad con la velocidad de Vareiro, una pelota a profundidad por bajo, la buena salida de Rossi que le achica el ángulo de disparo a Vareiro que se lamenta. Aquí lo tuvo Libertad, que tiene el tiro de esquina. Bien el centro de Martínez, le queda Barilo. Va Viera, punta, va a rematar, no tiene ángulo. Insiste Viera, saca como puedo Campos colaborando en defensa. La pelota en poder de Lucena, va a Libertad, la presión buscando el primero. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se equivoca Martínez en el pase impreciso, el volante de Libertad. ¿Cuánto va de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubí Local Armas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, empatan a Mediano Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. La pelota de Cristiano Campos va por arriba, el 9 del equipo de Ameliano ante la presión de Martínez, gira, eleva, el esférico en campo rival, la marca de Viera que no se complica, pone el balón por el medio para Martínez, perdió la pelota Hugo Martínez, Hugo Campos toca para Iván Valdés, avanza Ameliano cerca del área, Bogado tiene el gol, va a rematar Bogado, tira, bloqueado, había una mano me parece, sí, mano, clarísima mano de Viera. Allí en la media luna prácticamente porque la pelota tenía destino de arco. Qué tiro libre peligroso va a tener a Mediano Niño. Una buena chance, reclaman todos los de Libertad, pero estaba cerca López, vio ayer el árbitro del partido la mano, si bien le muestra allí, pero me pegó en el estómago, dice Diego Viera. Hablando de árbitro, uno que está reportando sintonía, me voy a tener un ratito ahí el micrófono porque voy a leer exactamente el mensaje de Federico Ríos. No sabía que también ahora es meteorología y compañero meteorólogo. Me dice, es un viento noreste. En agosto es característico del viento norte, por eso las quemazones. Yo pensé que era sur porque por el viento fresco pensé que era sur, pero no sabía que Federico Ríos manejaba esto también. Es noreste el viento. Por eso no hay pescados en agosto. Dicen los especialistas. Preguntadito se va a pescar siempre, o es la excusa nomás. Tiro libre que corresponde a Emiliano. Copa Libertadores de América, octavo de final, vuelta mañana 18 horas, Fluminense en Río de Janeiro ante Gremio, ida, ganó Gremio 2-1, Hospital, el uruguayo Andrés Matonte, y en el bar su compatriota Cristian Ferreira. Y sí. Muchos van igual de pesca, pero que pescan es otra cosa. Le va a pegar a la pelota Paredes, perfil para un zurdo y él se tiene confianza aunque está abogado, tira la barrera. La pelota impacta la barrera, va sacando Villalba para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Me enseñó mi capataz, dice Federico Ríos. Eso, bueno, el famoso vaqueano de la zona. Sí, señor, ellos conocen y bastante. Va Libertad buscando el primero, sigue 0-0 el partido. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasada ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Se mete Villalba por el medio, avanza Libertad. Buen pase para Martínez, filtra con Espinosa, centro, saca Báez. Segunda vez que va sacando desde el piso. Insiste Villalba, avanza Libertad. La pelota de Villalba al cruce. Julio González llegó a destiempo. Rodrigo Villalba reclama al árbitro, dice que hubo falta, tiro libre. Es pelota en su terreno para Emiliano. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale.
El partido sigue 0-0, tiro libre, va a sacar González desde el fondo para Ameliano. Durante agosto, con tus compras por 500.000 participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Gutiérrez con la pelota juega por abajo para el arquero Rossi, que le terminó sacando un mano a mano a Vareiro cuando iba picando para convertir el primero. Báez tiene el control de la pelota sobre la zona derecha, pone el balón para el medio para Brian Benítez, juega para el 10 para Abogado. Otra vez toma contacto con la pelota Francisco Báez, de vuelta con Brian Benítez, retrocede todo con Rossi, va a volver a comenzar desde el fondo el equipo de Ameliano. Mañana más sección de Copa Libertadores, octavos, vuelta 20-30 horas, Atlético Mineiro ante San Lorenzo en Belo Horizonte. Ida fue 1-1, pitará el chileno Felipe González y en el bar su compatriota José Cabero. Esta carga, mañana juegan Fluminense Gremio. Así Gerardo. es, 18 horas en Río de Janeiro. Ida ganó Gremio 2-1. Los dos partidos están bastante parejos allí en cuanto a las definiciones. ¿Horario de ese partido, Gerardo? 18 horas mañana Gremio, Fluminense Gremio. 18 horas. ¿Y el otro que arbitraste recién, el de San Lorenzo? San Lorenzo, Atlético Mineiro de San Lorenzo 20-30 y Junior Colo Colo 20-30. Pero me quedo con esos dos primero, con el respeto de Junior y de Colo Colo. Yo creo que el duelo brasileño va a estar interesante y también de San Lorenzo Mineiro. Totalmente. ¿Usted quiere tirar una ficha allí, Casal? Vos sabés que me parece que pasan esta Gremio ante Fluminense y no me quiero jugar en Mineiro San Lorenzo. Para mí Mineiro y Gremio. Mineiro y Gremio. Sí. ¿Y para usted, Gerardo? Mineiro y Gremio. Mineiro. ¿Qué dice Gustavito? Gustavito dice Fluminense y... Claro, él siempre de Flu. y San Lorenzo. La época de Quito de ese año. Sí. San Lorenzo. Siempre llevando las contras. ¿Quién está sentido, Germán? Servian se toma mucho de la rodilla izquierda después de un choque de rodilla justamente con Iván Piri. Iván Piri ya se recuperó, el lateral derecho de Libertad. Sigue muy sentido el volante ofensivo de Ameliano, que está recibiendo asistencia médica. Vamos a tirar al comandante la idea. Partida ahora. Jugador que ha ido presentado por... ¿Sabes cómo vamos a vender? Por etapa. Porque hay una idea. Mira, Jugador que ha ido por etapa, vamos a tener 20 cada etapa. Ahora ya tenemos 5 por ahí en este primer tiempo. ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Rubí Local Armas, donde te explica Jorge. Ameliano Libertad empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 30 nos dijo Juan, y de esos 30 reiteros se habrán jugado 17, 18, Por allí 17. aproximadamente. Sumamos este viento nordeste, que no sé allí el fresquete, que no es viento sur, pero está el fresquete de por medio. Ojalá que se venga el gol aquí en Trinidad. Sí, señor, busca Viera, el primero para el equipo de Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTG por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Está cargando Libertad la pelota de Lucena. Mete el testazo cerca del área con Antonio Vareiro. La pelota para Piris sobre la banda derecha. Aunque Piris deja que la pelota se pierda a un costado. Saque lateral en ofensiva para el Gumarilo. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Se mete Piris sobre el medio. Pelota para Hugo Martínez. Para atrás ahora con Álvaro Campuzano, que hoy arranca como zaguero acompañando a Viera. Lanza sobre el sector izquierdo para Espinosa. Retrocede con Viera. Va tocando Libertad en su campo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Bogado con la pelota, puntea sobre la zona derecha. Va a aparecer la tarjeta. ¿Para quién en Libertad? Para Hugo Martínez, el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido. Martínez amonestado, señores, quedó sentido Bogado. Sí, bastante sentido Bogado. Fue casi frente a las narices del árbitro. Pide una asistencia rápida. Se queja lo de Libertad, pero apareció esta amarilla para el hombre de Libertad. Reiteramos para aquí la amarilla, Germán. Para Hugo Martínez. Martínez, que estaba allí cerquita igualmente del árbitro, observó la amarilla. Entonces para Martínez, en su momento nivel de selección, inclusive para Martínez, a ver si recupera. Hablando de selección, la audiencia se renueva. Está presente el técnico de la selección en la parte baja, Germán.
Así es, sector preferencial, custodiado por guardias y rodeado por todos los miembros de su cuerpo técnico, que en total son 7. Está presente aquí entonces el nuevo adiestrador albirrojo. Bogado en el piso, fútbol paralizado aquí en Trinidad. Torneo intermedia, fecha número 21-32 de la primera parte del Villa Alegre, 0-0 Encarnación y Pastoreo. Ameliano Libertad 0-0. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo del Chacombera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop de crece desde la raíz. Saludos a los amigos que van reportando sintonía para Mauri Báez en la zona de Fernando de la Mora, para Andrés Alejandro Cano y la señora Ñashini en Ipacaraí, fieles oyentes de Monumental, saludos para ellos. No, el amigo Alejandro Cano, futbolista en su momento. Él que ganó el título con Sol. Sí, Sol de América. Sí, señor. Canito. Alejandro Cano, campeón con Héctor Corte como entrenador en esa final ante Cerro Porteño. La pelota de Espinosa, busca la salida Martínez para el equipo de Libertad. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La jornada 7 del campeonato, señores, va a arrancar el viernes con 2 partidos. Trinidense ante Luqueño Nacional frente a Sudamérica. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. Poquísimo fútbol aquí en Santísima Trinidad, donde van empatando Ameliano Libertad 0-0. Cuando va la presión Colmán, casi se complica allí en mitad de terreno. Campuzano, que hoy arranca como zaguero en compañía de Viera. La pelota le va quedando a Rodrigo Villalba. Intenta el ataque sobre el costado izquierdo para el Marilo. Interviene Bogado, recaptura y saca Espinosa para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiló, Calarbás, estés donde estés, indica Jorge. Siguen empatando Ameliano Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Balón en mitad de terreno para el conjunto de Ameliano. Se muestra con la pelota Servián tocando para Brian Benítez. Este con Gutiérrez. Se viene Gutiérrez sobre el costado izquierdo. Levanta para Iván Valdés. Campuzano la cobertura. Cierra y saca con la pierna derecha. Le ferica un costado lateral en ataque para el equipo de Ameliano. Fecha 23 del Brasileirao. Arrancó el compromiso entre Victoria y Cruzeiro. En el equipo local suplente Raúl Cáceres. En Cruzeiro en la banca suplentes Fabricio Peralta. Señores, el partido continúa 0-0, 36 tenemos de la primera parte y poco fútbol. De momento entre Ameliano Libertad en el complemento de la fecha 6 del clausura. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí para el seguro si sentir la verdadera confianza. Y en todo el partido, en 36 casi de juego, la de Vareiro, esa jugada por derecha de Libertad, la anterior que había tapado muy bien Rossi, que fue al córner, fue la más clara de Libertad. Después una aproximación del comienzo de Ameliano y allí nada más. Después no generó más el equipo de la B azulada. Saca Espinosa para el equipo de Libertad. La pelota le va quedando. Tacuara Cardoso golpea de cabeza Julio González. De la misma manera Piris para el equipo de Libertad. Que mal cayó Gutiérrez. Pide falta y la infracción del Escano, que reclama todas. Tiro libre en ataque, señores, para el equipo de Ameliano. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembé. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano Niño. Está bastante playón, es verdad. Me apuntaste en privado y se queja de mucho. ¿De quién está playón? Hugo Martínez, que ya recibió la amarilla. Sumado a eso, cada jugada le hablan mucho al árbitro del partido, a Derlis López, los jugadores de Libertad. En esta se quejó también Vareiro. No es bueno, repito, el partido hasta aquí. Habrá que ver si en esta jugada de pelota quieta que tiene Ameliano puede abrir el marcador. Vendrá el tiro libre de Paredes, campo rival. Lauro en el juez sobre el sector izquierdo. Apunta Paredes, le va a pegar con la zurda. Van buscando la cabeza de Báez, de Gutiérrez. Paredes levanta centro para Báez. El testazo, el arquero Martín Silva. Testazo de Báez, Silva se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mueve Campuzano en la salida, tocando para Viera. Se perfila sobre el costado izquierdo.
izquierdo pidiendo la pelota Matías Espinosa. Va el balón para Campuzano. Controla todavía en su terreno. Apertura sobre la zona derecha para Pidis. La presencia del juvenil Servián tratando de bloquear la salida libertiña. Y consigue su propósito. Va Servián al piso. Recoge el rebote Lucena y se viene Lumarilo. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Va Hugo Martínez con la pelota, controla de espaldas al arco, campo rival sobre el carril izquierdo, la marca de Francisco Vázquez, el experimentado zaguero, despeja para Julio González, González por el medio, está solo Brian Benítez, contempla el panorama, lanza el pelotazo sobre el carril izquierdo, allí Serviano puede ante la marca de Bariro, el balón a un costado cerca del banderín, es lateral para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El sábado por la fecha 7 del clausura, Guaraní recibe a General Caballero Tacuarí frente a Cerro Porteño. Ven a divertir en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Paredes levanta la pelota para Colmán dentro del área. Saca como puede. Campuzano quedó golpeado. El zaguero de Libertad está en el piso, tiro libre, falta, indica el juez, tiro libre que corresponde a Libertad. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu, hagamos un agosto diferente, pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. La orden del juez se viene desde el fondo. Martín Silva, juegue, le dice el árbitro del partido, 39 de esta primera parte. El juego continúa 0-0 con una sola situación clara de gol, la de Bariro que terminó sacando Rossi, el arquero del equipo de Ameliano, y ahora va a aparecer otra tarjeta, Germán. Así es, para Oscar Tacuara Cardoso por un manotazo en el rostro o un golpe con el brazo Bien, contra el roja zaguero inclusive, venezolano Tomás Gutiérrez. Inclusive están pidiendo roja. Rápida intervención allí del médico igualmente. Le están rodando el árbitro, piden roja. Estaba cerca el árbitro, él vio el movimiento de Tacuara y habrá que ver, no va a decir Gerardo si se vio o no algún manotazo extraño en el Tacuara como para tarjeta. Sí, señor. Y Tacuara, por su lado, se molestó demasiado con el árbitro del partido por haber sancionado la falta, ni siquiera por la tarjeta amarilla, por haber sancionado la falta. A consideración de él, debía seguir la jugada. Es verdad, sí. Se quejó bastante Tacuara Cardoso, sí. Fue codo, pero no alevoso, a mi interpretación. O sea, está bien para amarilla. Está bien para María, sí. Pero era falta y para amarilla. Porque Tacuara se quejó bastante de la situación. Le rodean también allí los jugadores de Ameliano al árbitro. Sigue en el suelo el hombre de Ameliano. Fútbol paralizado, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubiloc, Alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, están empatando Ameliano, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Gutiérrez en el piso, lo están asistiendo al zaguero de Ameliano. Sobre 39 primer tiempo, intermedia Encarnación, desperdición penal, disparo de Richard Ortiz y el portero Fabio Marín de Pastoreo lo atajó. 0-0 Encarnación, Pastoreo. La tabla con Recoleta en la punta, 46-45 Tembetarí, 41 para Carapeguá. Tal cual, como bien decías, Jorge Luis Casal, Recoleta 46, Tembetarí 45 y Carapeguá 41. Y está obligado a sumar a 3 Encarnación si es que pretende todavía seguir peleando, y falló un penal, Gerardo. Exacto, así es, y va a llegar a 37 con esto, se aleja poco a poco por lo menos del segundo puesto. Es pelota en la salida y se disculpa allí Tacuara Cardoso. Le pasa las manos así Germán a Gutiérrez. Sí, lo abraza y todo como para explicarle lo que pasó. Ya quedó en la nada la queja airada inicial de Tacuara Cardoso tras la sanción de la infracción. Estilo libre para Ameliano. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. Glacery presenta su marca Turbolight de chapas termoacústicas. Son más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Se va metiendo Campos de espaldas al arco. La presión de Viera, aguanta Campos, pero no tiene con quién jugar. Intenta la personal, va al piso, pierde el balón, va sacando Martínez para Libertad. Energy Gas, llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todos ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Cayó el piso Tacuara Cardoso, el árbitro dice que hubo falta de Báez. Vendrá el tiro libre de Lucena, que levanta la cabeza.
Me parece que va a retroceder allí cerca con Viera. Lo hace ahora. Toca Libertad en su terreno. 43 prácticamente de esta primera parte del partido. Sigue 0-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Del 20 al 24 de agosto. Feria 0 kilómetros de Comecipar. Con la participación de Automotor y apoyo de SPS, Medicina Prepaga y Sanit Seguros. Casa Central Comecipar. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Martínez con la pelota impreciso. El volante de Libertad va recogiendo desde el fondo. Campuzano, el rebote para el delantero de Ameliano. Va Cristiano Campos. La marca de Antonio Bariro. Juega para Álvaro Campuzano. Despeja el zaguero de Libertad. Busca atacar a Cardoso. Encaró y escapó de la marca de Gutiérrez. No así de Báez, que termina despejando. Va evitando el lateral. Corre, pica, Paredes. Despeja el zaguero de Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Cayó solito y cayó mal. Resbaló. Sí, Bariro. Vareiro. Es así. Pisó mal. Perdió el equilibrio y resbaló y pisó mal el ofensivo de Libertad, quien ya va a recibir asistencia del equipo médico. Séptimo caído en este primer tiempo, estoy anotando. Séptimo caído por diferentes situaciones aquí de forma solitaria. Ahora el pase de Martínez, como que resbaló, perdió el equilibrio allí, como decía Germán, y séptimo caído en esta etapa. Fútbol paralizado, 0-0 está el partido. Mañana acción de Copa Sudamericana a las 18 horas en Avellaneda, Racing ante Huachipato. Hay que repasar que en Chile había ganado Racing por 2-0. Pitará el paraguayo Juan Gabriel Benítez y en el bar Ulises Mereles. Muy bien, 44 tenemos de la primera parte aquí en Santísima Trinidad, en el cierre de esta fecha 6. Van empatando Ameliano, Libertad 0-0. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299 más infannissan.com.py. Levanta Abel Paredes para Cristian Colmán. Busca esos campos. El que intenta ganar por arriba. La pelota, señores, en poder de Campuzano en el fondo. Va a sacar el zaguero del equipo de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Ameliano, Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 4 más, se extiende hasta los 49 esta etapa inicial, Jorge. Muy bien, se viene Martínez, impreciso. Le regala la pelota a Brian Benítez, con Servián. Va saliendo Ameliano. Más Copa Sudamericana, octavos, vuelta mañana 20-30 horas en Sao Paulo, Corinthians ante el Bragantino. Pitará el colombiano Andrés Rojas y en el bar el otro colombiano Mauricio Pérez. Saque de costado en su terreno para Dumarilo. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Saca Viera cuando iba en ataque Ocampos para el equipo de Ameliano. La pelota en poder de Paredes. Despeja como puede el zaguero del equipo de Ameliano. Es lateral finalmente sobre la zona derecha. En campo rival, pelota para Libertad. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Gana por arriba Gutiérrez. Estaba en posición adelantada. Tacuara Cardoso, señores. Tiro libre. Tiro libre que corresponde al conjunto de Ameliano. Va a sacar Báez para el equipo de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.posta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. 46 cerca de los 47. Se juega hasta los 49. Esta primera parte del partido está 0-0. Eleva con la pierna derecha Rossi. Se equivoca Rossi. Se disculpa allí con Paredes. La pelota le va quedando a Bariro. De a poco va terminando la parte inicial, señores. 0-0. Intermedia fecha 21, entretiempo, Encarnación y Pastoreo 0-0, repasando que los 38 minutos Encarnación, desperdición penal. El disparo Richard Ortiz y se lo tapó el portero Fabio Marín. Richard Ortiz es el mismo El que ex tuvo, de Pastoreo General Sudamericano, Caballero. el mismo. Sí, señor delantero. Saca Rossi. Le regaló la pelota a Lucena. Atención a arco desprotegido. Levanta Lucena al área. Saca Báez. Otra vez Lucena va. Avanza Libertad. Lucena al piso. Falta que comete allí Brian Benítez. Todo por un error de Rossi. Que tiro libre cerca del área va a tener Libertad, niño. ¿Y de qué manera? Porque salió del área y cuando busca ese balón largo lo hace a media altura.
dejando allí el arco desprotegido. Recuperó muy bien Lucena, buscó allí a la distancia hacer un gol, después le queda nuevamente rebote a Lucena, le cometen la falta a él, pero un error importante de parte del arquero Nicolás Rossi, que casi ya en el cierre de la etapa, cuando esto se está acabando, tiene una magnífica chance. Veremos si recordamos vieja época de aquellos goles del Benfica o Newell's de tiro libre de Tacuara. Aquí tiene una gran chance Tacuara Cardoso. Le va a pegar Tacuara Cardoso, tiro libre, peligroso para el Bumarilo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Basal siempre con Kenton. Urizal, sede Central España 330, Santo Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso a pasos de la media luna, frontal al arco de Rossi, que está recostado contra el poste izquierdo, dando indicaciones a la barrera, a la muralla. Son 4 o 5 las barreras, así Germán. Así es, 5 y ahora se agrega un sexto hombre con Alejandro Zamudio. Entre Lescano y Tacuara, pero me parece nadie le saca la chance a Tacuara Cardoso, que se perfila, tiene fe, apunta al disparo. Pasó cerca del travesaño, el remate de zurda de Tacuara Cardoso, niño. Pasó cerquita, decíamos, la vieja época cuando veíamos los goles de tiro libre en el Benfica, Newell's, ya marcó cierto en Libertad. Pasó cerquita, le dio buena rosca de zurda allí Tacuara esa pelota, pero se fue tirándole un peso a la parte externa de la red. Buena chance tuvo aquí Libertad ya en el cierre de la etapa, después ese gran error de Rossi que permitió este tiro libre a favor de Libertad. Saque de meta que corresponde a Meliano. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Y La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Señores, no hay tiempo. Final de la primera fracción, final de la primera etapa aquí en el estadio Martín Torres del Sportivo Tenidense, en el cierre de la fecha 6. Están empatando Meliano Libertad 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco acá junto a Oscar Romero, futbolista de Ameliano, que no fue convocado para este partido, pero está acá en el sector preferencial para observar este encuentro. Lo que se está entrenando, que jugar más con la pelota y se está reflejando eso en el partido. Igual te parece que el desarrollo del partido fue un tanto cortado, como que el árbitro tampoco dejó que el juego se desarrolle demasiado, Oscar. Sí, pues que el campo de juego tiene dimensiones pequeñas, entonces la fricción es más constante y creo que por eso el partido estaba muy cortado. Igual no se puede sacar uno, más allá de la situación en la que uno se encuentra ahora mismo, último en la tabla de posiciones, uno no puede dejar de pensar lo que se viene en juego, un partido importantísimo, quizás el más importante en la historia de Ameliano, Oscar. Claro, cada jugador está mentalizado en eso, que cada partido es importante, ¿verdad? Tampoco descartando lo de Sudamericana. A eso nos estamos preparando y estamos encarando de la mejor manera el partido. ¿Cómo lo está viendo Aldo Badilla como técnico? Sí, el profe trata de implementar su juego y creo que se está reflejando eso. Es la segunda semana que estamos con él y estamos tratando de interpretar lo que él está pidiendo. Gracias, Oscar. Eran las palabras de Oscar Romero, futbolista de Ameliano, observando aquí en el sector preferencial del Martín Torres, Jorge. Muy bien, señores, entretiempo. Los futbolistas van a la zona de vestuario. 0-0 entre Ameliano Libertad. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Al final de esta chance, este tiro libre de Tacuara Cardoso, la jugada de Antonio Vareiro que tapó muy bien Rossi, fueron de las más cercanas allí a la concreción del gol. Recordando que tempraneramente se fue lesionado Roque. ¿Cuánto? 8 minutos. 8 minutos del primer tiempo se fue Roque. 8. 8 minutos, sí. Gracias a ti, Gerardo, ese pinchazo en la cara posterior del muslo derecho. Cuando al parecer se vendrán variantes del lado de Ameliano, por lo menos veo un par de suplentes que se van movilizando. Uno de ellos es Espiru Contreras y otros, Anelé, que todos fueron, parece que solo ellos se movilizan, Anelé, que fueron todos los suplentes. Veremos si ingresan o no para este segundo tiempo de cara a lo que se vendrá. Poquito de Ameliano al medio para arriba, yo creo que alguna variante en ofensiva le puede dar un mejor rédito al equipo de la Vía Azulada, que está más en un plan un poco defensivo, de tratar de encontrar cierta velocidad de Iván Valdés, que en los primeros minutos mostró algo. Cristiano Campos de espaldas fue bien cubierto por los centrales, hoy Campuzano y Viera en el equipo de Libertad. Se sabe del buen físico
que tiene Viera, el propio Campuzano. Entonces como que no hay mucho allí en cuanto a lo que se puede ir generando también del lado de Ameliano. Fue cayendo en un embudo, la buena defensa de Libertad. Permanentemente roce, jugador caído, lesionado, algunos que recibieron una patadita, otro que pisaba mal. Se fue cortando el desarrollo del juego y de menos a más creció un poquito, pero igual falta que vayan mejorando sin dudas el desarrollo del compromiso para la segunda parte, para una necesidad de ambos que tienen de ir sumando puntos. Es extraño verle Libertad de medianía de tabla para abajo y no allí arriba peleando al vigente campeón del fútbol paraguayo. Y Ameliano por la propia situación de la tabla de promedios para ir saliendo también de esa zona. Si bien se volverán a ver las caras, pero ya en el marco internacional nuevamente el día jueves estos protagonistas. Del lado de Libertad sí, algunas variantes, jugadores que normalmente no vienen jugando, algunos de titular para tratar de tener alguna chance en sí dentro de lo que se podía ir presentando en el desarrollo del partido, para cuidar también un poquito lo que tiene que ver con el próximo juego, para ir mirando algún detalle en sí dentro del desarrollo del partido, en la jugada, en los momentos, dentro de la situación que tuvo también Libertad y el propio Ameliano. De los dos, levemente mejor el equipo de Libertad. Esa jugada de Vareiro, Antonio Vareiro pateó cruzado, la buena tapada de Rossi, una mala salida en algún momento también del propio Rossi que le terminó complicando a la defensa de Ameliano, y ese tiro libre final, coincidentemente esa mala salida de Rossi, se origina en la jugada donde tuvo chance de anotar Lucena, y esa falta al borde del área y la buena pegada de Tacuara que no terminó siendo excelente, por eso no terminó metiéndose al ángulo de Rossi en una de las chances que fue teniendo Libertad. De los dos, un poquito mejor Libertad. Siempre uno espera más de este tipo de compromiso, teniendo en cuenta lo que ya uno sabe, lo que puede hacer un Ameliano, lo que puede hacer el propio Libertad dentro de la competencia, pero convengamos que no es el Libertad que uno esperaba de otras ediciones. Hoy Rodrigo Villaro también tiraba muy sobre el perfil izquierdo, no está muy suelto para ir generando situaciones, tratando de depender un poco de Vareiro sobre el sector derecho, uno que pueda ser el pensante o el rápido del medio para arriba para generar situaciones. Decíamos lo de Roque, que se fue muy rápido reemplazado para el ingreso de Tacuara, no duró más de 10 minutos, por ejemplo, en el campo hoy Roque Santa Cruz, y apostó a esa presencia allí en el área de Tacuara, el juego arriba, allí el juego aéreo, en algún momento algún brazo levantado, en una de ellas, por ejemplo, donde terminó recibiendo igualmente una tarjeta amarilla de Tacuara producto de ese uso indebido del brazo en algún movimiento del ex mundialista en su momento con la selección nacional. Está Alfaro mirando, toma algunos apuntes, están los asistentes también. Uno dice, habrá que ver estos nombres, miraba un poco a la distancia la formación de los equipos, habla mucho con uno de esos asistentes, mirando un poquito lo que tiene que ver con este primer tiempo, que para mí está en un saldo del debe. Ojalá mejore en la segunda parte, de cara a lo que se vendrá para el segundo tiempo. Ameliano y Libertad en el cierre de la fecha aquí en cancha de Trinidense están igualando 0-0. Me voy hasta Estudios Centrales con Gerardo, repaso de la categoría intermedia, todo lo que tiene que ver con la semana copera también que vamos a ir presentando. Creo que tenemos la nota de Carrizosa igualmente para ir compartiendo. Me va a decir Gerardo si llevamos con eso. Cuando quieras, Gerardo, cuando quieras. Está Carrizosa, perfecto. Sí. Vamos a las palabras de directivo de Cerro Porteño, el después del clásico, el vicepresidente del conjunto azulgrana, lo que dejó el superclásico, lo que se viene, las sensaciones en el después de la paridad de Cerro ante Olimpia. Vamos con las palabras de Miguel Carrizosa, vicepresidente del cuadro azulgrana. Bueno, antes que nada, un clásico es un clásico, siempre es un partido aparte, no importa la posición que cada uno tenga, ¿verdad? Eso es acá en la región, en Argentina, en España, qué sé yo, los clásicos. Y este fue un clásico en donde Cerro, creo, humildemente y con mucho respeto también hacia Olimpia, que Cerro propuso, y en el primer tiempo, bueno, que nos sorprendieron con el gol, con el estilo de Olimpia, que siempre juega pelota atrás, la defensa, ¿verdad? Pelotas largas, pero no hay nada que reclamarle a León, un jugador que demasiadas satisfacciones nos está dando, y tiene el aprecio de todos sus compañeros, del cuerpo técnico, de la directiva, de manera son cosas que suceden y se aprenden de ellos. El presente y futuro de León son fantásticos. Y un segundo tiempo, creo que sí, ya Cerro dominador, ¿verdad? Creando muchas oportunidades
y no concretando, lastimosamente. Pero el hecho de crear muchas oportunidades habla de que el que estuvo proponiendo y con posesión de la pelota, el balón, como dice Manolo, fue Cerro. Cerro fue en el segundo tiempo muy superior. Y bueno, llegó el penal y se hizo justicia, pero creo que con todas las oportunidades que tenemos, querido Arturo, nosotros queríamos la victoria para la felicidad de toda nuestra querida sufrida hinchada, y como los clásicos siempre son clásicos, Cerro merecía la victoria en este partido, analizando todo lo que fue el partido, sobre todo el segundo tiempo, ¿verdad? Demasiadas claras opciones que por algo el arquero fue la figura del partido de Olimpia. Entonces eso ya te dice a las claras de lo que estuvo pasando dentro de la cancha. ¿Eso cómo está con la lesión? En principio es una distensión del ligamento, pero no rotura ni nada. Miguel, ¿cómo está Miguel Benítez? Y Miguel Benítez se sometió a cirugía esta mañana temprano, con la misma gente que nos están asesorando. Él tuvo una rotura de menisco. Habían dos opciones. Una, sacar la parte rota, y otra, suturar. Sinceramente yo no soy médico y no sabía, yo me operé las dos rodillas y me quitaron la parte rota de los meniscos. Pero había sido que hoy día se puede suturar el menisco, y el menisco es como un acolchado. Y bueno, ante esa situación el jugador pidió que porque era más rápido volver a las canchas. Ahí vos tenés, a los 30 días estaba de vuelta, pero se quedaba con su carrera, digamos, más en veremos, y una artrosis posible, etcétera. Entonces, bueno, el cuerpo, consultando con el cuerpo técnico y todos, dijimos, tenemos que apostar al jugador y a su carrera, ¿verdad? Entonces salió todo bien, ya nos informaron, perfecto, pero lo vamos a tener un poquito más de tiempo ausente. ¿Y Pili de Mota, que sin querer lo choca a Churín? No, todo bien, fue un choque por suerte. No, Pili de Mota, el problema de Pili de Mota fue, él tiene un tema crónico en el talón de Aquiles, ¿no? que se le va bien así, ¿verdad? Pero que lo sufrió mucho en Paranaense, en la cancha dura sintética, y se le inflamó mucho, por eso que se quedó afuera tantos partidos, ¿verdad? Bueno, volvió con todo ayer, todo contento, la forma en que jugó él, el penal, cómo lo definió, así que una gran alegría tenerlo de vuelta. Y vamos a tener casi 10 jugadores afuera, entre los jugadores que estaban en la selección, los lesionados, etcétera. Cecilio todavía está afuera, una reta grande, ¿verdad? Un gran jugador también. Creemos que en 2 a 3 semanas ya va a estar de vuelta en la cancha. Volvió ayer nuestro querido Aguayo, y por suerte bien desde el punto de vista muscular, y bueno, sus diabluras, como yo le llamo, ocasionado que le tengan que frenar solamente con un penal. Así que de a poco se va recuperando el plantel, que es otra cosa que nos tenía a nosotros, digamos, preocupados, ¿verdad? Y sobre todo al cuerpo técnico también. Claro, me dirá, ¿cómo lo ves? Si lo veo bien, me dirá, porque es obvio, del montado que soy dirigente, de ser el caso de brasileño Da Costa. Y Da Costa tiene la calidad que tiene, ¿verdad? Uno se da cuenta, y en la medida en que esté con más ritmo y más rapidez, más satisfacciones nos va a dar a todos, que es lo que queremos, ¿verdad? Está bien, el viaje, ¿cómo lo sé? ¿Y cómo se está planificando en Encarnación para meter a Tacuarí? Sí, ya estamos mirando a Tacuarí, mi querido Arturo, viendo todo tema, hotel, traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la idea es ir el día antes. Estamos viendo el tema del chart, hotelería, etcétera, todo, nutrición, beneficio allá, entrenamiento el día antes, ya antes de ir, etcétera. Como siempre planificamos y esperamos poder traer los 3 puntos para mantenernos en la pelea por el campeonato, que es lo que le interesa a la hinchada y a nosotros y al cuerpo técnico y a todos. Realmente
traer los 3 puntos de Encarnación, en este momento nuestro objetivo. Si quisiera agregar, si le diste trascendencia o no lo que dijo el técnico Palermo, lo que dijo Olveira, el tema de vestuario, el tema del aire y otras cosas. No, querido Arturo, creo que el propio Coto ya salió a desmentir, o sea que y el club ya hizo su comunicado, entonces son temas extrafutbolísticos que mejor no desviar la atención hacia ahí, ¿verdad? Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel. Gracias, como siempre. Muchas gracias, querido Arturo, y también mi agradecimiento a toda esa sufrida hinchada azulgrana que se hizo presente ayer alentando durante todo momento a nuestro querido equipo. Palabras de Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño, tras el empate de su equipo ayer en el Superclásico C 1-1 ante Olimpia. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Pollos frescos y congelados, 20 al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Arrancó la segunda parte, torneo de la división intermedia, fecha número 21 en el Villa Alegre. Empatan 0-0 Encarnación y Pastoreo. Atención, Capietá. Llegó el nuevo gran grande, el Ahorrazo Supermayorista. Te ayuda a ahorrar de verdad. Ahora en su nuevo local, 21 kilómetros 21 y medio de la ruta 2, el Ahorrazo Supermayorista. Y nosotros que regresamos hasta el Martín Torres. Adelante, Casal Niño Jorge. Gracias, Gerardo. Se preparan el 17 y el 34 en Ameliano, Germán. Creo que son Torales y Salinas. Germán. Así es, Jorge. Los dos Richard Torales y Richard Salinas. 17 y 34. Richard Torales, Salinas. Germán. Ahí está, Gustavito. No, acá no se aguantó la risa. Casal. ¿Y el cambio de Libertad? ¿O no hay cambio de Libertad? Lo vimos mal. No, Libertad volvió con los mismos 11 con lo que había terminado los primeros 45 minutos. Vamos a ver. Se vienen los Richard entonces. entonces. Cambio en breve. Salinas y Torales. Vos estás atento, Germán. Estás atento. Sí, señor. Germán. Atentísimo a la jugada. Excelente. Suele pasar. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Reiteramos, por favor, Germán, los cambios en Ameliano. Se fue Alex Servián y también se fue Alejandro Zamudio. En realidad ya no volvieron a la cancha, ingresaron con la 17 Richard Torales y con la 34 Richard Salinas. Mueve Bogado, comenzó el segundo tiempo. Pancho. Monumental. Relata Jorge Casal. Saludos para Francisco López Pancheri. Se va a reír mucho, Gustavito. No pongas a ir a gracia, porque acá nos vamos a quedar sin relator. Viste risa. Juancito. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Salinas, el guarambareño, señores, se mete sobre la zona derecha, levanta para Torales, atención, cerca de la media luna, retrocede para Bogado, buen pase para Valdés, apunta al disparo. Pega la pelota en Vareiro, tiro de esquina que corresponde a Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Decía guarambareño porque días atrás vi un video de Salinas justamente arengando al equipo de Luis Alberto Berrera, que ayer le ganó el clásico a Teniente Fariña y habrá tercer partido allí en la Liga Central. Tiro de esquina, le va a pegar Valdés a la pelota buscando el gol por arriba el equipo de Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Se cortó en el córner para Salinas. No era más fácil elevar el centro. Termina regalando un córner a Meliano. Recupera Tacuara Cardoso. Va saliendo con Villalba para el equipo Gumarelo. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes. Nueva Italia, casi acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando a Lucena. Lucena jugando por el medio para Martínez. Para atrás el balón con Campuzano. Otra vez por el medio para Lucena. La presión de Ocampos, el delantero de Ameliano. Eleva el esférico. Atención, Espinosa para
para Tacuara Cardoso. Ataca Libertad sobre carril izquierdo. Marca y quita Brian Benítez para el conjunto de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién está sentido, Germán, en el equipo de Ameliano? Francisco Báez vuelve a tomarse del rostro el zaguero central de la B azulada. Particular duelo entre Gutiérrez, Tacuara Cardoso, el propio Báez con Tacuara Cardoso, que se disculpa ahora con él. Lo mismo sucedió en los 8 minutos que estuvo en el campo Roque Santa Cruz, Germán. Así fue, en aquel momento Roque con el venezolano Tomás Gutiérrez. Tacuara sí, con los dos, Francisco Báez y Gutiérrez. Habrá pelota desde el fondo para Ameliano. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva así la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Por Master Pack Fortine, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortine. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando a Francisco Báez, jugando por abajo sobre la zona del arquero. Hablamos de Rossi, pone el balón sobre el costado izquierdo. Va corriendo y cruza a mitad de terreno Gutiérrez. Avanza Ameliano, centro sobre la zona derecha para Salinas. Golpea bien de cabeza para Ocampo, se alcanza para el peligro. Hubo falta. Falta, dice el juez de Salinas. ¿Sobre quién el que está sentido? ¿Es Espinosa? Sí, es él. Él recibió el empujón por parte del recientemente ingresado en Ameliano. Bueno, los dos intentan jugar, pero con estas caídas se corta mucho. Se está reiterando lo que ocurrió en la primera parte. Señores, sentido Espinosa, fútbol paralizado. Intermedia fecha, 21 minutos 6 de la segunda parte en el Villa Alegre. Siguen empatando 0-0. Marcador en blanco entre Encarnación y Pastoreo. Va a sacar desde el fondo Silva, Martín Silva para Libertad. Con baterías Barta, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannia. Silva y la salida para Libertad. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco. Shorty Car de 100% variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. La pelota le va quedando a Julio González sobre la zona derecha. Va a sacar González para atrás, le dice el árbitro del partido López. Reclama algo Julio González. Vendrá la salida del equipo de Ameliano. En el Sol Seguros, solicita tu policía de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, 600, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. A pesar del reclamo de Campuzano, gana el córner sobre la zona derecha. Torales, tiro de esquina que corresponde a Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota Iván Valdés. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, Galarmas, donde estés, indica Jorge. Señores, están empatando Ameliano Libertad por ahora 0-0. Le va a pegar a la pelota Valdés, tiro de esquina que corresponde, que favorece al conjunto de Ameliano que va por el primero. Apunta Valdés, el centro frágil. No le pueden pegar bien a la pelota en los servicios de esquina a los futbolistas de Ameliano, niño. Sí, con lo poco que a veces tenés chances para una pelota quieta, un tiro de esquina, tenés que aprovechar por aquí. Ni siquiera sobrepasó la media altura el centro del hombre de Ameliano, desaprovechó esta chance. Igual, cierto, se quedó con el balón a ver qué puede hacer. Un poquito mejor en este segundo tiempo, en los primeros minutos, el equipo era de Azulada. El partido sigue 0-0. Copa Libertadores, octavo, su vuelta el día miércoles, 10 Tronques ante Peñarol. Ida, ganó el equipo boliviano Peñarol por 4-0. Pitará el chileno Cristian Garay y en el bar su compatriota Francisco Gilabert. Muy bien, va a sacar desde el fondo Martín Silva, tiro de portería que corresponde a Libertad. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Sacando la pelota desde el fondo, Martín Silva para el equipo de Libertad. El partido está 0-0. Le queda Álvaro Campuzano. Pone el balón sobre la zona derecha para Piris. Bloquea bien Valdés. Balón a un costado. Saque lateral en su terreno para Libertad. El juego sigue 0-0. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Se mete el escano. Carga Libertad. Pelota dentro del área para Tacuara Cardoso. Buena marca.
Sacando Báez para el equipo de Ameliano. Golpea de cabeza Espinosa. Recaptura Abogado. Va al 10 de Ameliano. Todavía en su terreno. Levanta la cabeza. Pica solo Valdés. Si lo ven puede haber peligro. Y llega nomás a la pelota Valdés. El mano a mano con Piris. Aplica el freno. Juega por abajo. Pica bien Paredes. Coloca centro. Bloquea Piris. Que termina sacando desde el fondo para Antonio Vareiro. La pelota en el rebote de Martínez. Sale Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca desde el fondo Rossi para el equipo de Ameliano. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay y Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Silva tiene el control de la pelota, le dice a sus compañeros que vayan para el frente. Es que está muy suelta Cora Cardoso en ataque. Saca Martín Silva. Balón bien arriba. Mete el testazo o intentó meter el testazo por el medio. Martínez pierde la pelota ante Bogado. Se viene el 10 jugando sobre la zona derecha para Richard Salinas. Este para Torales. Torales con Salinas. Saca como puede a un costado Viera. Lateral cerca del banderín sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. Más partidos de Libertadores el día miércoles a las 20:30 horas en el Monumental. River ante Talleres. Ida ganó River en Córdoba 1-0. Pitará el uruguayo Gustavo Tejera en el bar. Su compatriota Leodán González. Con presencia de paraguayo seguramente en ese partido, Gerardo. Adam Vareiro ante Blas Riveros y Matías Galarza. Sí, señor. Avanza Vareiro, carga Libertad Vareiro, aunque vuelve a meter el freno. No está nadie de Libertad en ataque. Por eso se queja Vareiro. La pelota para Piris. Juega para Lescano. Este es para Vareiro. Corta bien y saca Paredes para Ameliano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los suplentes en el equipo de Ameliano, Germán. Ellos son Federico Cristóforo, el arquero auxiliar, Aldo Maíz, Sergio Fretes, Juan José Jiménez, Pablo Aranda, Clever Ferreira, Elías Sarquis, Marcos Martinich, Bruno Barja y Alberto El Piru Contreras. Son los que le quedan a Aldo Bobadilla en la banca. Por el lado de Libertad, Rodrigo Morinio, el arquero auxiliar, Iván Ramírez, Lorenzo Melgarejo, Luis Cardoso, Cristian Riveros, Ernesto Caballero, Miguel Jaquet, Amin Molinas, Rodrigo Acuña Vera, Alexis Fretes y Matías Chabuz. señores, el partido sigue 0-0. Próxima fecha para ambos equipos el domingo 25 de agosto, 4 de la tarde. Olimpia local ante Ameliano por su parte el mismo día. Libertad en Villa Lisa, 18:30 horas ante el 2 de mayo. La pelota de Brian Benítez. Benítez cruza mitad de terreno. Pica sobre la zona derecha Julio González. El pase para él. Adelanta para Richard Salinas. Va al Guarambariño. Este para Brian Benítez. Otra vez para Salinas. Pica. Si alcanza habrá peligro. Forcejea con Campuzano. Va Salinas. Ganó fondo de cancha. No pudo colocar bien el centro. Le quedó Campos, pero quedó tendido. Salinas. Golpeado. Delantero de Ameliano. Va a sacar desde el fondo Campuzano para Libertad. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Que Ameliano y Libertad están empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Levantate, le estaba diciendo Bobadilla allí al futbolista sentido del abogado y anteriormente Salinas, Germán. Sí, a ellos dos. Al que había quedado tendido en segunda instancia, Abogado, fue el que le gritó con todo el técnico de la B azulada. Sí, señor, la pelota de Espinosa. Balón para Viera en mitad de campo para Martínez. Va tocando Libertad. 11 tenemos de la etapa complementaria. El juego continúa 0-0, fecha 6 del clausura. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Campuzano con la pelota, marca y quita. Brian Benítez, recoge Iván Piris, el rebote sobre la punta derecha, terreno rival para Lucena. Lucena con la pelota otra vez para Iván Piris. Se muestra Piris en campo rival para el Casapeño Varela. Cierra Paredes, lateral que corresponde al equipo de Ameliano. Sí, Germán. Bobadilla llama a Sergio Fretes. Será la tercera modificación en el local. Fretes va a ingresar entonces en el equipo de Ameliano.
12 tenemos del periodo complementario. El partido sigue 0-0, Juan. En Electroban tenemos los mejores precios contado y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accede a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de Aguárdame que Martínez recaptura para Libertad. Punta, mira. Rossi vuela sobre el poste izquierdo y manda la pelota al córner para Cia. Gol de Libertad, disparo Martínez y sacó Rossi, tiro de esquina para el Gumanilo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo derechazo, tiene buena pegada Martínez, aquí recuperó Hugo, el tremendo tiro y estaba allí atento el arquero Rossi para volar y sacar esa pelota del ángulo. Casi el primero para el Repollero. Viene el córner, pelota arriba, saca como puede Ocampos colaborando en defensa. Lucena recoge el rebote, está muy solo. Va a retroceder para no complicarse. Lo hace con Martín Silva para el equipo de Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. Está sentido ahora Rossi. Me parece que no lo llega a tocar Espinosa, pero va al piso Rossi. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Se va a producir la modificación. Entra con la 11 Sergio Fretes. Se termina el partido para Iván Valdés. Tercer cambio de Bobadilla en Ameliano. Muy bien, se va Valdés, ingresa el futbolista de Luqueño. Hablamos de Fretes. Torneo de la división intermedia, gol de Encarnación lo hizo William Santander, minuto 13 del segundo tiempo. Encarnación le gana 1-0 a Pastoreo. Con esto suma 37, si no me equivoco, 37, sí señor, así es. Muy bien, señores, se va retirando el futbolista de Ameliano para el ingreso de Fretes. Valdés. Y está dentro del terreno el futbolista de Luqueño. Hablamos de Fretes, salida para Ameliano. Yogur con cereales en La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Estos dos equipos se volverán a ver las caras el jueves por Copa Sudamericana, octavo de final. Partido de vuelta en el Defensores del Chaco. Ameliano frente a Libertad de la ida, empataron 1-1, salida para el equipo gumanelo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía. Hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo ponéis 20% de descuento con tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Martínez pone la pelota para Iván Piri sobre la zona derecha para Villalba. Deja correr Villalba, aunque no entiende la intención de Escano. Va Fretes, recaptura. Toca la pelota sobre costado izquierdo para Torales. Fretes le hace el túnel a Piris. Bien por Fretes, recibe el aplauso del público de Ameliano. La pelota para Torales, Torales para Paredes. Coloca el centro, marca Martínez. Insiste Torales, no hay falta. Le queda Abogado. Gran pase para Torales, tiene panorama. Aunque está de espaldas al arco, retrocede de vuelta para Abogado. Va a insistir, va, es para Ameliano. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. Va Brian Benítez, carga el conjunto de Ameliano. La pelota de Gutiérrez. Gutiérrez adelanta sobre el costado izquierdo para Fretes para Benítez. La pelota en poder Abogado. Avanza Ameliano que quiere el primero. Se muestra bien en campo rival Abogado. Toca sobre el costado izquierdo para Paredes. Cierra bien Villalba en libertad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Señores, Ameliano y Libertad siguen empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado sobre el sector izquierdo, cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro para Torales, marca y despeja. Es Lucena el que intenta sacar la pelota de Julio González. Busca por arriba Tacuara Cardoso. Báez en la cobertura. Buena marca de Báez. La pelota sobre el sector derecho en poder de Julio González. Ameliano va presionando, tratando de convertir el primero. Brasileirao, fecha 23, entretiempo del partido. Victoria le gana a Cruzeiro 2-0 del equipo local suplente Raúl Cáceres. Y en Cruzeiro también en la banca de suplentes Fabricio Peralta. Cruzeiro recibe el jueves a Boca. Sí, señor. Copa Sudamericana. Ida ganó Boca 1-0 con aquel tanto a la bombonera de Edinson Cavani. Muy bien, y del ganador de esa llave se va a enfrentar al ganador de la serie Ameliano Libertad. Sí, señor, así es.
Muy bien, gracias Gerardo. Pelota a la salida de Lucena para Libertad. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota para Álvaro Campuzano, que reiteramos, hoy juega de zaguero central, habitualmente es volante por el medio. En la marca suele estar Ocampos cuando va Lucena, pelotazo largo para Bariro, que no alcanza balón al fondo, tiro de portería que corresponde a Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y este empate no le ayuda a uno y a otro porque Libertad está en medianía de tabla para abajo. Es extraño verlo allí a Libertad. A Meliano también desde el lado del porcentual. No sé si le sirve mucho esto desde el nombre que es Libertad por allí de ese lado, pero totalmente diferente a lo que normalmente nos tiene habituado este equipo Búmara, es cierto. Todavía queda en el partido, pero no es bueno hasta aquí el desarrollo del juego. Veremos si algún gol se da a lo largo de este segundo tiempo por el bien del espectáculo. Será bueno que llegue de forma tempranera ese gol, así para ver si se dan otras opciones más de poder anotar. Se viene Benítez para Meliano. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay, Tokio sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortine, etiqueta negra con Pomelo paraguayo de sabor único, es Fortine. Pasa de ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Torales reclama una falta que no existe para el árbitro del partido. La pelota le va quedando a Álvaro Campuzano, jugando por el medio para Lucena. Lucena y la apertura por derecha para Piris. No llega Piris, se le va el balón. Saque de manos en ofensiva para Meliano. Campeonato Argentino, Unión de Santa Fe, goleo Argentinos por 3-0. El tercero para Unión lo hizo el ex luqueño Nicolás Orsini de penal. En Argentinos jugó el paraguayo Ariel Gamarra. No ingresó Juan Cardoso. Cerca de los 19, etapa complementaria, el partido continúa 0-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Ataca Libertad con Villalba, apunta el disparo, pega González, gol del Escano, no pudo rematar increíblemente el Escano. Gutiérrez bloquea la intención del Escano, parecía gol de Libertadiño. Se terminó enredando, colisionando allí con la pelota del Escano. Era buena la chance a favor del cuadro gumarero, pero no terminó encontrando el hueco. Se la terminó cerrando bien la defensa de Ameliano. Por allí es el propio Tomás Gutiérrez. Terminaron bloqueando cualquier espacio para la definición del Escano dentro de este desarrollo del partido. Cuando se vendrán variantes, a ver si con estos cambios mejoró un poquito Libertad. ¿Quiénes se vendrán, Germán? Jorge, sí, llama a Matías Chabús y Ernesto Caballero, el técnico de Libertad, Ariel Galeano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la 37 Matías Chabús, se va de la cancha Rodrigo Villalba. Al mismo tiempo entra con la 26 Ernesto Caballero. Se terminó el partido para Hugo Martínez. Son el segundo y tercer cambios de Galeano en el Gumarelo. Cuando ahora también está pidiendo cambio Gutiérrez, con alguna molestia muscular, Tomás Gutiérrez, el defensor, se vendrá una variante del lado de Meliano. Señor. Sí, el zaguero venezolano Tomás Gutiérrez ya había terminado el primer tiempo con una molestia. Lo vimos un tanto rengueando, un tanto rengo. Lo vimos al central de Ameliano. Ya había terminado así el primer tiempo y decidió continuar en el segundo tiempo. Finalmente ya no da más el central venezolano. Allí se va a ir entonces Gutiérrez. ¿Y quién se está perfilando para ingresar? Confirmamos en segundos. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Ameliano y Libertad siguen empatando 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Reiteramos los que ingresaron: Chabús, Caballero, y quienes se retiraron, Germán, en Libertad. Se fueron Rodrigo Villalba, el sub-19, y también se retiró de la cancha Hugo Martínez. Ahora mismo se produce otro cambio en Ameliano, Jorge. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va el lesionado, el central venezolano Tomás Gutiérrez, entra con la 20, Clever Ferreira. Cuarto cambio de Bobadilla en el local. El partido sigue 0-0.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Si sos afiliado en la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, en este mes de agosto es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Viera con la pelota ante la presión ejercida por Torales. El balón le va quedando a Julio González tocando para el recién ingresado Ferreira. Levanta en campo rival, interviene sacando de cabeza Ernesto Caballero. La pelota para Álvaro Campuzano. Eleva con Viera, toca, juega, mueve en su terreno el Gumarelo. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La séptima fecha del torneo clausura el viernes con 2 partidos. Trinidense recibe al Luqueño Nacional en Barrio Obrero ante Sol América. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pica Paredes sobre costado izquierdo dejando para Fretes. Fretes rodeado por 3 futbolistas de Libertad. Pierde ante Ernesto Caballero. Saca Caballero la pelota por el medio. Atención, pica Lescano. Tiene panorama, pica Yabú sobre la derecha. Pide Tacuara por el medio. Se equivoca Lescano. Le termina regalando Abogado. Retrocede con Paredes. Mueve a Meliano en su terreno. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. La serie representa su marca Thermolice de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. El sábado, Guaraní recibe a General Caballero en Encarnación Tacuarí frente a Cerro Porteño. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Va Meliano, aunque termina secando Yabús. Banderín arriba, ¿qué, Pito? Posición adelantada, Germán. De Torales, en la última disputa de la pelota con un defensor de Libertad. Estilo libre para el Gumarelo. Torneo intermedia, fecha 21, segundo gol de Encarnación lo hizo Fernando Escobar, minuto 25 del segundo tiempo. Encarnación amplía la ventaja, ahora 2-0 ante Pastoreo. Muy bien, señor, estilo libre que corresponde a Libertad. 24 de la etapa complementaria, el juego sigue 0-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Del 20 al 24 de agosto, Feria 0 kilómetros de Comecipar. Con la participación de Automotor, apoyo de XPS, Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Casa Central Comecipar. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bariro intentó por arriba, sacaba, es la pelota por línea de fondo, tiro de esquina sobre la punta derecha para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Lescano. Con la zurda, carril derecho, tiro de esquina para Libertad, va al centro, buscando la cabeza de Tacuara, metió el testazo, Campuzano, era Viera, sacaba desde el piso, recoge el rebote el Casapiño, se va mostrando Antonio Barira, otro centro, Espinosa para Yabús, carga Libertad con Matías Yabús, que ingresó en este periodo complementario, intenta Yabús, la presencia de Ferreira, se equivoca el futbolista Gumarelo, pelota al fondo, tiro de meta que corresponde al equipo de Meliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. El domingo se cierra la fecha 7 del clausura con 2 partidos. Olimpia frente a Meliano, Libertad ante el 2 de mayo. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Saca la pelota. ¿Qué pasa con el arquero? ¿Va a ser amonestado, Rossi? No, simplemente advertencia, pero es la última que le da Derlis López, el juez del partido, a Nicolás Rossi, el arquero uruguayo, por retardar la reposición del juego. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, empatan a Meliano, Libertad 0-0. Y sus seguros, Chaco. Monumental.
Gira Richard Salinas, elude la marca de Espinosa al piso. Salinas, el árbitro pita la falta, tiro libre. Qué cortado el partido, realmente pocas situaciones de gol. El juego está 0-0, tiro libre que corresponde a Meliano. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Saca Martín Silva por el medio, la pelota le va quedando a Lucena, golpea con el pecho, levanta Marta Cuara Cardoso, golpea también de cabeza, despejando Francisco Báez, la pelota de Paredes en mitad de campo, balón para Brian Benítez, juega para Abogado, de primera para Fretes, se equivoca Fretes, interviene, iba sacando Viera, se anima Viera, la pelota de Marta Cuara Cardoso, toca, juega sobre el costado izquierdo para Matías Yabús, se viene Yabús en mano a mano, allí con Julio González, Yabús aplica el freno, levanta centro para Tacuara Cardoso, no alcanza Báez, el que llega es Rossi, atento el arquero de Ameliano, controla seguro el golero uruguayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Poquísimo fútbol, el partido 0-0, niño. Sí, algunas aproximaciones nada más de uno y otro. Ese disparo de media distancia de Martínez en este segundo tiempo, la buena respuesta de Rossi. Hacía cuentagotas, alguna situación de uno y otro en el primer tiempo, también ese tiro libre de Tacuara y alguna intervención más de los dos que tuvo un poco más cerca Libertad. Cuando va Meliano para el gol está Campos afuera. Le pega solo Campos, que bien giró, gran pase de Fretes. Error en el fondo de la defensa Gumarela, giró Campos. El disparo por encima del arco, niño. Era buena la idea, pero después malo el tiro. Lejos sobre el travesaño la pelota de allí del hombre de Ameliano, que en base a pelotazos fue forzando esta situación para que encuentre allí al 9 a Ocampos, que giró, sacó el derechazo arriba, lejos afuera. Otra aproximación, quedamos en eso, en alguna aproximación de uno y otro, no es bueno el desarrollo del partido, cuenta botas, alguna situación de riesgo hacia los arcos. Y no me equivoco, es Maíz. Maíz el que se perfila, Germán. Exacto, el número 5 para el volante central, Aldo Maíz. Vendrá la última variante en instantes en el equipo de Ameliano. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Fac Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Atención, carga Ameliano, centro de Salinas. Atento Martín Silva, seguro el arquero del equipo de Libertad, que le indica que se calmen allí a sus compañeros que venían reclamando algo. Ernesto Caballero con la pelota sobre la zona derecha, se vieron Ernesto Caballero, tienen que retroceder. La pelota de Pires, Pires juega por abajo para Campuzano, mueve en su campo, en su terreno el equipo de Libertad. Gol paraguayo en Bolivia, el ex guaireña, el ex San Lorenzo, Alex Cáceres marcó el tercero para Jorge Wilstermann, que de local goleó 3-0 a Guavirá. Saque de costado en ataque para el equipo de Libertad y está sentido, es Brian Benítez. Y justamente en coincidencia el que va a ser cambiado, Brian Benítez, el volante argentino, acusa un calambre en la pierna izquierda ahora. Y están discutiendo Ernesto Caballero allí con Giovanni Bogado. Interviene. Y también, y se suma la discusión Abel Paredes. Sí, señor, porque quería jugar rápido Caballero. Se va y Brian Benítez, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Se oficializa el último cambio de Bobadilla en Ameliano, entra con la 5 Aldo Maíz, se retiró Brian Benítez. Allí está la variante en el equipo de Ameliano cuando va Piris, levanta la pelota para Tacuara Cardoso, intenta tocar con Lescano, despeja Baez, saque de costado cerca del banderín para el equipo Gumarela. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cada vez falta más poco, señores, aquí en cancha de Trinidense, siguen empatando. Ameliano, Libertad 0-0 cuando va Tacuara, le queda Barino, está afuera. Barino define desde el piso, la pelota rosa al poste derecho de Rossi, niño. O sea, un lateral, pero fue a pelear allí picante, metiéndose, buscando un resquicio, un hueco. Allí termina sacando ese derechazo bien Barino, pasó cerca del poste derecho. Otra buena aproximación, siempre hablamos de eso, aproximación, alguna llegada de los dos, el que está un poquito mejor es Libertad, pero hasta aquí no logra embocar hacia el arco de Rossi. Y si tiene algún buen tiro, enfrente se encuentra con la buena tapada del arquero de Ameliano. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Jorge. Señores, están empatando Ameliano, Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental.
recordando las eliminatorias para el Mundial del 2026. Se viene la fecha ya 7 y 8 en el mes de septiembre, cuando va Torales, ataca el conjunto de Ameliano, la pelota de Salinas, Salinas juega para Julio González, González por el medio, le queda la pelota ahora Bogado, Bogado para Aldo Maíz, perdió el balón, va sacando Lucena, recoge desde el piso Maíz, no hay falta, el balón en el rebote para Torales, falta ahora. Falta de Lucena. Con tarjeta. Sí, tarjeta para Lucena. Es así, Germán. Así es, tarjeta de amonestación para Lucena y también ahora para Campuzano, en su caso por protestar. Es el cuarto entonces en libertad. Sumado a Lucena y Campuzano, porque anteriormente fueron amonestados Martínez y Cardoso. Así mismo, Tacuara había sido el otro también, exacto. Sí, señor, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Prepara dos variantes, Libertad, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Van a entrar con la 2 Iván Ramírez y con la 10 Lorenzo Melgarejo. Todavía no se eleva el cartel luminoso del cuarto árbitro Blas Romero. Estamos esperando que lo exhiba para que se oficialice el cambio. Allí se produce, se va Antonio Vareiro, entra Lorenzo Melgarejo, camiseta 10 para él, y al mismo tiempo entra con la 2 Iván Ramírez. Se terminó el partido para Matías Espinosa. Son los dos últimos cambios de Galeano en la visita. Muy bien, tiro libre, peligroso para Ameliano. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Atención con este tiro libre. Hace rato en la primera etapa tuvo su chance Bogado de tiro libre. Ahora le quiere pegar con la zurda. Va a Paredes, tira. La pelota impacta en Tacuara Cardoso. Busca por arriba, Tacuara despeja. Caballero para Libertad. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con la salida de Matías Espinosa pasa Iván Piris a ocupar el puesto de lateral por izquierda. Iván Ramírez es el nuevo lateral sobre el sector derecho con su ingreso. El partido sigue 0-0. Intermedia 35 del segundo tiempo. Chance que desperdicia Pastoreo para descontar. Marcos Sanabria falló su penal. Remató afuera. Encarnación sigue derrotando 2-0 a Pastoreo. La pelota le va quedando. Atención a Fretes. El remate al arco. Martín Silva fue Torales. Torales el que intentó sorprenderlo a Silva. Seguro se queda con la pelota al arquero de Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Avanza Torales sobre la zona derecha. Escucho. Simplemente para rectificar la información, fue Ernesto Caballero el amonestado junto con Álvaro Campuzano en la infracción anterior a favor de Ameliano. No había sido Cardoso Lucena, fue Ernesto Caballero y el otro Campuzano por protestar. Y venía reclamando mucho también Caballero desde que ingresó. Ataca al equipo de Ameliano, aunque Bogado tiene que retroceder, lo hace con Ferreira, mueve en su terreno el equipo de Bobadilla. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Va metiéndose Lorenzo Melgarejo. Pase de Chabús. No pudo llegar a la pelota Melgarejo. Saca Julio González. Llega a evitar el lateral. Se le va a Salinas la pelota. Saque de costado para Libertad sin niño. Sí, parecía ser bueno el ataque de Libertad, pero no, quedó por el camino. El que es buen atacando es Varela, porque a estas horas ya ataca Varela. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas donde te indica Jorge. Ameliano Libertad 0-0. En su seguros, Chaco. Monumental. Carlos Torrico está en sintonía. Saludos para Carlos Torrico del otro lado y al amigo Pocoyo también de Pacaraí. Saludos para él en sintonía. 0-0 el partido. Atención, Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cierta impaciencia ya el hincha liberteño, me parece, Germán. En algún momento el pongan huevo y algo así, ya se comenzaba a escuchar al hincha Gumarelo.
Así es, movete, el famoso canto movete, movete, sumado al que está citando recién. Jorge está muy impaciente y con el correr de los minutos se aumentan las quejas porque está sumando su 7º partido sin ganar el Gumarelo de continuar así este resultado. Detalle no menor, 7º partido sin ganar por Libertad. Es algo normalmente no normal para el cuadro Gumarelo. Igual queda todavía en el partido y tendrá esta chance aquí el repollero. Le va a pegar Lescano. Sí. Sí, son 6 por el torneo local y 1 por Sudamericana en total. Muy bien, tiro libre peligroso sobre la banda derecha. Lescano apunta, va Libertad, coloca centro con la zurda, pelota al área, va desde cabeza, despeja, le queda Lucena, va a rematar Lucena, eleva otro centro, está solo Lescano habilitado, golpea de cabeza al área, banderina arriba, todo anulado, posición adelantada, es tiro libre para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Prácticamente se va a jugar el semestre, entonces Libertad el jueves, ¿eh? Sí, definitivamente, porque se está quedando rezagado. Va a 6, quedando con este empate de Libertad, ¿verdad? Sí, señor. Así es, va a 6 el equipo de Ariel. Desconocido en media tabla para abajo el equipo Gumarelo. Habrá que ver si, porque aquí si ganaba era diferente, comenzaron a ir ganando un par de victorias, pero viene frenado y como bien decía allí Germán, 6 en el juego, campeonato local, lo que no gana, más el internacional. 5, corrijo Jorge, 5 en el torneo local y 2 en los últimos partidos de la Copa Sudamericana. Había empatado con Universidad Católica de Ecuador y de nuevo empate con Ameliano el jueves pasado. Igual 7 ya sumado en total, hay 5 y 2. Sumado a este partido en el barrio Trinidad, que está terminando así. Señores, el juego está 0-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Carga Ameliano, guárdame Juan, atención, le queda algo a la maíz, el disparo al arco. Campuzano se arroja al suelo, la pelota al fondo, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y aquí buscará ganar en este tiro de esquina. A ver si aprovecha. Ameliano fue ganando espacio. No había allí resquicio casi para el tiro, pero igual ese derechazo dan el hombre de Libertad. Muy buena chance tendrá Ameliano en este tiro de esquina. Le va a pegar frente sobre la banda derecha, va por arriba Ameliano. Se tiene fe Báez. Pelota arriba para Báez de cabeza. No pudo darle de lleno. Insiste Fretes. Va a elevar otro centro, aunque no puede controlar. La pelota le va quedando ahora a Aldo Maíz. Levanta la cabeza Maíz. Otro centro que cae al área Gumarela. Busca Báez por arriba. Despeja Campuzano para Libertad. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Falta de Bogado sobre Chabús, amonestado el 10 de Ameliano, Germán. Así es, ex Libertad, por cierto, Giovanni Bogado ve la tarjeta amarilla en el equipo local. Tiro libre que corresponde al equipo Gumarelo. Hoy lunes, Punto Farma y con la cooperativa universitaria hasta el 30% de descuento con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy en estos beneficios con la universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Le queda poco al partido, señores. Tiro libre que corresponde a Libertad. Vendrá la orden del juez Ramírez. Pase corto para Lucena. Se perfila para elevar al centro. La pelota al área. Va, es golpea de cabeza. Saca el zaguero de Ameliano. El rebote Beto Morales. Inicia el ataque de Ameliano. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras. Más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Ameliano Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Ramírez para Melgarejo, avanza Libertad. Lorenzo Melgarejo, cabecera del área. La pelota de Iván Ramírez va a rematar. Se equivoca. Quiso devolvérsela a Melgarejo que le reclama. Ramírez va recuperando la pelota. Viera, va a insistir el Gumarelo. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Mide a la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A.
Reclamaban una falta de Ernesto Caballero sobre Aldo Mike. El árbitro deja seguir. Saltó prácticamente el banco de Ameliano a reclamar al juez. La pelota de Yabús. Encaró, dejó atrás la marca de Abel Paredes. Le queda Lescano. Se viene Libertad. Lescano. Se mete en diagonal. Yabús pica solo por la derecha. Lescano va a rematar bien el gol. Está Lescano. Tacuara vino. Está el arquero. Rebote. Le queda Tacuara. Insiste. Salvo Rossi. Rossi le saca el gol a Tacuara Cardoso Niño. Que está con la pólvora mojada igualmente. En otro momento Tacuara no perdonaba esta acción. Fue bueno el movimiento del Lescano. Le vio destapada a Tacuara. Pensé que pateaba fuerte, cruzado abajo. Optó más bien por un violento tiro casi recto. Y tapa muy bien el arquero Rossi. Cuando aquí hay brazo levantado de Báez, amarilla para él y un tiro libre importante. Tendrá Libertad. Aquí puede tener su revancha Tacuara con este tiro libre. La falta infantil de Báez que reclama Germán. Sí, y le dice al árbitro, yo tenía la pelota y él se fue a chocarme. Dice en referencia a Lescano, que acusa un golpe en el rostro. Sigue tendido en el suelo, boca para abajo el volante de Libertad. Peligroso tiro libre, prácticamente la media luna para el Gumarilo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Shorty with Card de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Qué peligroso tiro libre a favor de Libertad. Le reclama Báez a Tacuara. Se forma la barrera del equipo de Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bimba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bimba y Flores. Apunta Tacuara Cardoso, señores. 4-5 la barrera. Tiro libre peligroso que favorece al equipo de Libertad. Vendrá la orden del juez. Se dilata el tiro libre, Juan. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Señores, la orden del juez. Tacuara y la chance de convertir. Está Iván Ramírez también, pero me parece que no le saca a Tacuara Cardoso. 5-6 en la barrera. Tacuara apunta al disparo. Lejos afuera. Qué mal le pegó Tacuara Cardoso, niño. Definitivamente no le están saliendo las cosas a Tacuara. El anterior tiro libre en el primer tiempo sí fue mejor, pero este lejos afuera. Por eso las silbatinas de los hinchas de Ameliano aquí en la zona baja. Era buena la chance para Tacuara, pero dice no le pegó nada bien aquí el experimentado Tacuara Cardoso. Cerca de los 44 el partido está 0-0. 45 minutos del segundo tiempo intermedia. Encarnación sigue derrotando de local 2-0 a Pastoreo. Se jugarán 5 minutos más en Encarnación. Va a sacar Rossi para Ameliano. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Mano de Melgarejos, lo que pita el juez del encuentro. Tiro libre en campo de Libertad para el conjunto de Ameliano. Lo va a hacer Bogado para Ameliano. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Se va metiendo Julio González. Coloca centro. Pelota al área de Libertad. Salta Fretes, no puede. Ramírez primero en la marca. Yabú saca como puede con la pierna derecha. Recoge el balón. Báez le termina regalando Yabú para Lescano. Bogado interviene. Lescano zafa de la marca de Ocampos, el delantero de Ameliano. Avanza Libertad. Yabú pica sobre la derecha. Va Libertad por el gol de la victoria. Yabú ganó fuera de cancha. Centro al área para Melgarejo. No va a llegar. Primero deja finalmente González que la pelota se pierde a un costado. Saque lateral en su terreno para el equipo de Ameliano. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Ameliano Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. La tarjeta es para el entrenador de Galeano. Así es, para el técnico de Libertad por protestar. Juegan 5 más así, Germán.
hasta los 50 va esta etapa complementaria, Jorge. Muy bien, el partido 0-0. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Casi error de Martín Silva, iba a la alta presión de Ocampos. La pelota le va quedando a Lorenzo Melgarejo, ya se juega descuento. El balón para Iván Piris, que con la presencia de Ramírez pasa a jugar de lateral izquierdo. Va Piris, coloca el esférico con destino Melgarejo. La marca de Julio González, es Ferreira el que saca la pelota con la presencia, atención, de Salinas sobre la zona derecha. Le regala la falta fuerte. Durísima entrada de Fretes, va a ser amonestado, Germán. Sí, es el segundo amonestado en el equipo de Ameliano, Sergio Fretes. Muy bien, Fretes. Se va Alfaro, dicho sea de paso, saludando a algunos chicos allí con buena dotación policial y seguridad privada. Igualmente se va retirando de a poco el técnico de la selección. Señores, el partido está 0-0. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas. Con nuestros bancos aliados accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy... Atención, la marca de Ferreira va recogiendo el rebote Piris. Le queda muy poco al partido. Mi paciente, ¿qué pasó? Algo allí con la seguridad privada. Ay, como eran tantos, se encargó de seguridad. Nayo le dijo, no, tranquilo, yo le acompaño. Y le está acompañando ahora a Nayo y no quería tanto, se encargó de seguridad al parecer. Por eso Nayo Caballero fue a saludar allí a Alfaro, que van charlando amenamente ambos. Se van retirando y no está viendo la última parte del partido. Justo el momento donde va a venir el gol, porque para mí hay un golcito. Sí, va Fretes, atención, carga Fretes, se equivoca. Ramírez evita el lateral, recoge ahora con Campuzano, sale Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Es lo último quizás de Libertad con Lescano, pierde tiempo, no así la pelota va Lescano, encara el volante ofensivo sobre la zona derecha para Iván Ramírez, pide Sabús, Ramírez frena la marcha, la pelota de Ernesto Caballero, ya se armó la defensa de Ameliano, insiste Libertad con Caballero tratando de convertir el gol de la victoria. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares, sea 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Tiro de esquina para el Gumarilo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 48, casi 49 sobre la punta derecha. Córner para Libertad. ¿Quién se encarga, Germán? De nuevo Rubén Lescano. Lo quiere ganar por arriba, Libertad manda a su zaguero Javier Campuzano, está Tacuara Cardoso, al igual que Ernesto Caballero dentro del área. La orden de López va al centro del Lescano, pelota para Tacuara, saca Báez, complemento Abogado para Meliano. Todavía sigue en la lucha, se terminó el partido en Encarnación, el equipo local le ganó Pastoreo por 2-0 con esto Encarnación, sigue cuarto ahora con 37. Y la próxima fecha visita a Villa Hayes para jugar ante el 12 de junio. Exacto, sí señor, así es. Pelota arriba sobre Viera, corre Tacuara, le va a quedar a Rossi. Rossi seguro el arquero de Ameliano. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías, hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Mole, 20% de descuento en tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Va a terminar el partido, señores, le quedan 45 segundos al juego. Va corriendo Bogado, lo último del partido. Para Torales, avanza Ameliano, el disparo lejos afuera. Saque de meta para el Gumarilo. Solicita tu crédito Pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 532 ingresantes, comunican desde la jefatura de prensa igualmente de Ameliano en este partido. Ingresantes, no así pagantes, que debe ser menos. Habrá que ver qué cantidad de pagantes, pero ingresantes 532. Avanza Tacuara Cardoso, la pelota de González. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama. Espérame, se va Tacuara. Roja para Tacuara. Metió un manotazo según el árbitro del partido. Ya tenía tarjeta amarilla, recibe la segunda amonestación. Expulsado Tacuara Cardoso, Germán. Así es, por doble amonestación queda con 10 jugadores en cancha estos últimos segundos del partido. Libertad, echado Oscar Tacuara Cardoso. Para mí metió el cuerpo, pero me van a decir allí los compañeros si era para tarjeta. Para mí mete el cuerpo
cae el Emiliano como tenía ya la amarilla para expulsión, por lo menos aquí en esta posición, pero ustedes tienen allí la reiteración, para mí fue una acción rápida, sí señor. Mete el cuerpo y a la vez un poquitito el codo también ahí. ¿Pero era para la tarjeta? Para mí sí. Sí. Ah, correcto, entonces bien amonestado en las dos ocasiones, porque aquí se da una segunda ocasión, ya en el primer tiempo un brazo levantado igualmente. Se queda con 10 Libertad en la parte final. Expulsado Tacuara Cardoso en el Gumarino. Neumático Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Ameliano Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tacuara allí le está indicando algo a López. Muestra el labio del jugador Clever Ferreira, le muestra el labio. Mira cómo dejaste. Termina impactando en el labio. Allí no tiene mucha excusa Tacuara después de mostrarle también el labio lastimado. Allí el jugador de Ameliano en ese movimiento. Tacuara queriendo cubrir la pelota, gira y aquí por lo menos se perdieron 2 minutos porque Tacuara no se va. No se quiere ir Tacuara Cardoso, se resigna a abandonar el campo de juego. ¿Lo aplaude a quién? Es pelota. Es irónico a los jugadores de Ameliano y al árbitro. Es irónico Tacuara Cardoso. No sé qué. Y mirá, sigue aplaudiendo Tacuara. A los asistentes, el árbitro. Se puede escuchar tu walkie. Vean en el bar, dice. Que se vea en el bar, dice Tacuara. Se puede escuchar en tu walkie la gente de Ameliano. Estoy hacia el sector de Libertad y está siendo ovacionado uno de los capitanes de Libertad. Muy por el contrario a lo que se puede ver que recibe por parte de la gente de Ameliano, que son abucheos. Ayer hace un gesto también Tacuara, no sé si ya está, pero con la mano, no entendí bien el gesto con la mano que hizo allí Tacuara. Que se quedó aplaudiendo, se quedó aplaudiendo de forma irónica allí Tacuara Cardoso al árbitro del partido. Señores, no hay tiempo, final del partido, final del juego, aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Empataron por la sexta fecha, en el complemento de la fecha 6, Ameliano Libertad 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Estoy acá en compañía del señor Francisco Jiménez Calvo, expresidente de Libertad. Don Francisco, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede evaluar después de este partido? Un pequeño repunte quizás se pudo ver en el primer tiempo, mayor generación de jugadas en ataque a comparación de lo que había sido en los últimos partidos. Una buena señal, se puede decir. Yo creo que no, realmente estamos en un bajón. El rendimiento individual de los jugadores está muy bajo y estamos pasando una racha mala. No nos sale nada. No armamos juego, no tenemos opciones de gol, estamos en un mal momento. Séptimo partido consecutivo sin ganar, don Francisco. Chico, por eso te digo, son rachas que se dan en el fútbol. Es el mismo plantel que nos dio tanta alegría y sin embargo ahora no nos sale nada. ¿Por dónde cree que esté pasando este mal momento, señor Francisco? Yo creo que es un proceso anímico, pero vamos a salir de esta, Confío en los jugadores y en la directiva. Jorge, don Francisco Jiménez Calvo, expresidente. Y los hinchas de Libertad le están van diciendo, abucheando. se van abuchando. Y me pareció que Ernesto Caballero le mostró la camiseta a uno, como algo de la camiseta le mostró Ernesto Caballero a uno de los hinchas. Y se van abucheados por integrantes de la parte de la barra de la escolta, allí los jugadores, ¿verdad, Germán? Así es, por el túnel, se acercaron a la esquinita donde está el túnel de vestuario. A ver, para hacer una comparación con el defensor del Chaco, están hacia la izquierda del arco norte, el túnel de vestuario visitante aquí del estadio Martín Torres, y las críticas se fueron principalmente para Ariel Galeano, técnico de Libertad. Y ahora que aplaudido es Vareiro, el demonio Vareiro, él sí ha aplaudido. Vos sabés que hasta el propio Martín Silva, cuando estaba haciendo la nota allí con Jiménez Calvo, le decían algo a Martín Silva, pero él reaccionó bien, o sea, saludó a algunos porque algunos le recriminaban allá, hasta el propio Martín Silva. Sí, señor. Terminaron empatados. Ameliano Libertad 0-0. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gentileza de la TV, escuchemos a Campuzano. No me cuesta jugar en ese puesto. Y nada, tengo que jugar en donde diga el profe. Estamos para eso y nada, hay que seguir trabajando y tratar de conseguir la victoria. Gracias. Dale. Campuzano, elegido destacado al lado de Libertad, se va acercando la figura porque tuvo tapadas importantes. Rossi, el arquero de Ameliano, se está acercando igualmente para hablar con la gente de la TV, gentileza de Tigo Sport. Vamos a tener el momento ahora de poder escuchar a Nicolás Rossi del lado de